de cómo hacer un pitch de taller de proyectos interdisciplinarios, el horario de 4 a 6. A continuación daré las píldoras y posterior a eso le daré la palabra al profesor Fernando Bernal, que dará la respectiva introducción de la sesión del día de hoy. Y bueno, la primera píldora es que el próximo 25 de noviembre, en el horario de la clase, se realizará la preselección de los mejores proyectos. Muy importante que todo su grupo esté ese día en el respectivo horario. La segunda es que la entrega a la página Wix, el video publicitario de 1 minuto y el video pitch de 5 minutos, tiene plazo de entrega hasta el 27 de noviembre a las 11:55 de la noche en el módulo en la fase de presentación. A pesar de que pues, está la fecha del 27 de noviembre, ustedes pueden seguir editando su página Wix hasta el 2 de diciembre para que saque en TPI más Expo10. La tercera es que la sesión de mentoría será el 30 de noviembre en horario de clase, horario normal. La cuarta es que la entrega del trabajo final escrito tiene plazo hasta el 2 de diciembre y se encuentra en el módulo de la fase de inspiración. Em, la quinta es que TPI más Expodidas se realizará los días 2, 3 y 4 de diciembre. Estas son fechas para que las tengan en cuenta y logren coordinarse. También les recomendamos em, llenar la encuesta de la sesión del día de hoy que se encuentra en el Moodle, en la sección de píldoras. Y por favor, les solicitamos que el nombre que ustedes tengan en la sesión de Zoom sea el nombre que tienen asignado también en su CIA para la asistencia del día de hoy. Cualquier cosa que ustedes necesiten pueden comentárnosla por chat y con mucho gusto les ayudaremos a resolver su duda. Con esto le doy la palabra al profesor Fernando Bernal. Hola Fernando, ¿estás ahí? Ok. Sí, Nicolás, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, apreciados estudiantes, profesores. Muy buenas tardes a nuestro invitado Johan San Martín. Un gran saludo. Eh, Quiero Buenas tardes. presentarles a Johan. De parte del grupo Innovate, queremos que Johan les ofrezca esta charla sobre cómo hacer un pitch, pero también tiene muchos aspectos de emprendimiento, de modelos de negocio, de varios tips sobre presentación, comunicación. Yo creo que tenemos a un experto en emprendimiento primero que todo y después en pitch también. Entonces, quiero contarles que Johan San Martín es experto en emprendimiento digital, en emprendimiento tecnológico y especialmente también en emprendimiento de industrias creativas y culturales digitales. Es fundador de la empresa Fanática, es egresado de la Universidad Nacional de Colombia del programa Cine y Televisión. Ha sido ejecutor del programa de emprendimiento de apps.co del Ministerio de las TICs en la convocatoria de descubrimiento de negocio para emprendimientos de industrias creativas digitales. Dicho programa asesora y acompaña a emprendedores de industrias creativas para el desarrollo de sus propuestas de valor, el desarrollo de modelos de negocio, el entrenamiento en pitch, entre otros aspectos relativos al emprendimiento. Para contarles un poquito más sobre las industrias creativas, que es un ámbito de nuestro invitado, y los emprendimientos digitales, que es un ámbito de nuestro invitado, quiero contarles que los productos de las líneas de emprendimiento en industrias creativas son, por ejemplo, el desarrollo de cine, cortometrajes, largometrajes, las series y series animadas en 3D y en 2D, el desarrollo de videojuegos, el desarrollo de aplicaciones, emprendimientos de libros digitales y relacionados, y en general todos los emprendimientos que tengan contenidos digitales. Johan también ha trabajado con el Ministerio de Cultura para entrenar a emprendedores y artistas
en empresas en etapas tempranas para consolidar sus desempeños en ambientes de inversión, donde están constantemente vendiendo, proyectándose, comunicando, haciendo pitch para consecución de negocios a nivel internacional o para consecución de inversión. Esto por medio de una metodología que tiene el pitch en el centro, eh, donde se refina, se trabaja en el modelo de negocio, en la propuesta de valor, en los canales, en muchos aspectos del emprendimiento, y a la final se concentra en el pitch y es el pitch el que se evalúa. Entonces, considero yo que Johan es muy adecuado para que nos comente esta tarde aspectos interesantes sobre emprendimiento y sobre cómo venderlo. Em, pues también Johan ha trabajado en programas de emprendimiento, en los programas de emprendimiento de universidades en Bogotá. Y pues bueno, esto es, Johan, si hay algún aspecto que quieras complementar, con gusto y un abrazo, un saludo. Qué bueno tenerte aquí nuevamente, porque ya van varias veces que nos acompañes en esta charla. Muchas gracias a ti, Fernando, y como siempre es para mí un gusto acompañar estos procesos que ustedes desarrollan al interior de la Universidad Nacional, entre otras, pues porque no solamente soy egresado de la universidad de la carrera de cine y televisión ya hace 20 años y he desarrollado mi propia empresa y varias empresas antes que esta que tenemos ahora, que hace consultorías en el tema del desarrollo de ideas de negocios en industrias creativas y culturales y también de software, sino porque yo además soy estudiante, yo soy egresado no solo de la Nacional, sino del IPARM, del colegio. Entonces, para mí, acompañar a todas esas iniciativas que hace la universidad es casi como poder devolver un poco al alma mater, a quien me ha dado a mí tanto desde tan pequeño y con quien logré hacer muchas cosas como empresas. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en Los Ángeles, en Nueva York, he tenido empresa en Los Ángeles, con la que pudimos hacer trabajos para Disney, para The Walt Disney Company, para DreamWorks Animation, para incluso ILM en temas de realidad aumentada y de desarrollo de contenidos interactivos. Y mucho de eso se lo debo a lo que aprendí en los campos de la universidad. Entonces, para mí es un placer siempre estar acá. Qué bueno, Johan. Pues bueno, entonces pues yo creo que sin más te presento, pues aquí está estudiantes Maravilloso. de TPI que están aproximándose a la presentación final de su proyecto. Okay. Mucho trabajo han realizado y ahora el reto es cómo organizarlo, cómo venderlo, cómo transmitirlo de la mejor manera para poder evidenciar todo ese trabajo y esa intención de solucionar problemas. Entonces, pues, el tema de preguntas lo podemos ir de una manera como informal, como acordamos, Johan, irlas resolviendo durante Sí. el avance. Si tienes alguna otra anotación, de una vez y empecemos con estas ideas que has preparado para nosotros. Perfecto, ¿no? Pues arranquemos. A mí me parece que en la medida en que, como lo hicimos, lo hemos venido haciendo, alguien tiene una pregunta, por favor háganla, la pueda. A mí me parece muy importante cuando la gente hace preguntas, porque son preguntas que usualmente uno dice, no, ¿yo para qué pregunto esto? Esto es una tontería, y resulta que todo el mundo tiene la misma duda. Entonces es muy importante que quien quiera hablar, preguntar algo, lo haga. No hay pregunta tonta. Sí, toda pregunta es valiosa y a toda pregunta se le puede sacar algo que todos, incluso yo, todos podemos aprender de las dudas que todos tenemos. Entonces, no hay ningún problema, los podemos ir mirando en el chat o las pueden ir haciendo, pueden interrumpirme en cualquier momento. Johan, tengo una pregunta, paramos y hablamos de lo que se quiera. No siendo más, pues empecemos. Perfecto. Listo, voy a compartir pantalla, me cuentan si el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla. Creo que necesito que me habiliten para poder compartir la pantalla. Ya miramos. Nicolás. Ya les doy el acceso. Muchas gracias, Nicolás. Sí, como les decía, para mí es muy rico poder hacer esto porque además algo que tenemos los de la universidad es la necesidad de saber echar bien el pitch. Creo que ya sigue llegando gente.
Nicolás, me avisas cuando... Ah, ya se puede, perfecto. Ok, avísenme cuando ¿ven la pantalla? ¿Ya se ve? Ya la vemos, sí. Ok, Sí. bien, voy a hacer una cosa porque no estoy seguro de si... Hay 3 personas que están entrando a sala de espera. Nicolás, creo que... No sé si tú les puedes dar entrada a las personas porque a mí me salen mientras estoy haciendo la presentación. Ahorita me pasó, entonces me salían. Yo les doy entrada, pero no sé si es algo que deba hacer yo o que puedes ir haciendo tú. Yo lo voy haciendo, pero pues igual muchas personas van solicitando acceso, No, entonces... no es tanto por eso, es por estar seguro de que puedan entrar. Ah, no, Sí, sí, dale, sí. no hay Ah, problema. bueno, entonces yo no les doy el acceso, se los das tú y así yo Sí, simplemente voy adelante. Pensé sí. que solo me salía a mí, pero menos mal. Ok, entonces tú te encargas y déjame y reviso de nuevo. Creo que ya lo hice lo del audio. Sí, ahí está. Entonces, ok, empecemos. Ahí vemos en la pantalla, ¿verdad? Se ve el pitch. Perfecto. Ok, entonces, hablemos de qué quiere decir esto. ¿Qué es pitch? Y resulta que no necesariamente todo el mundo sabe qué es un pitch, ¿cierto? Uno dice, tengo que hacer un pitch, pero como que no es tan claro qué es esto, ¿verdad? Y resulta que un pitch es algo que ya muchos hemos hecho, que lo tenemos como muy claro. ¿Por qué? Porque si nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos tratado de conquistar a alguien, ya hemos echado el cuento, o sea, ya hemos hecho un pitch, es así de simple. Si tú en algún momento has tenido un interés romántico o un interés en alguien que te gusta y te le acercas para llamar su atención, acabas de echar el pitch. ¿Sí? ¿Y por qué digo yo esto? Porque un pitch es un buen pitch seduce, ¿sí? Y seduce a alguien más. ¿Y por medio de qué? De palabras. Así de sencillo. Entonces, un pitch es algo que seduce a alguien por medio de palabras. Sigue saliendo la otra ventanita. Seguimos adelante. ¿Sí? Y eso quiere decir que estamos buscando conquistar la atención de la otra persona. Pero conquistar la atención de la otra persona depende de varias cosas. Vamos a ir mirándolas. Por ejemplo, la primera, depende de proyectar una imagen positiva de uno mismo. Es muy difícil tratar de conquistar a alguien si yo no tengo una imagen que le llame a la otra persona la atención. O sea, si yo me presento de una manera para nada atractiva, pues encontraré el efecto opuesto, ¿cierto? Entonces uno busca proyectar eso, una imagen positiva de nosotros mismos, cómo queremos que los demás nos vean. Y esto es muy importante, porque cuando decimos cómo queremos que los demás nos vean, empezamos a poner el énfasis en la otra persona, en nuestra audiencia. Ojo, esto es clave para lo que viene de aquí en adelante. 2, no solamente queremos presentar una imagen muy positiva, sino una voz provocadora. Una voz provocadora y provocativa. Por eso es que ustedes ven a los chicos, por ejemplo, que empiezan a bajar el tono de voz y empiezan así a fruncir el ceño y las muchachas de pronto empiezan a tocarse el cabello y empiezan a moverse y tal. ¿Por qué? Porque son condiciones hasta biológicas que hacen que uno atraiga al otro. Es como el pajarito que empieza a bailotear para que le preparen bolas. Bueno, uno hace eso. Y empieza a tener una voz provocadora, o sea, a llamar la atención del otro con cosas interesantes. Y aquí es donde viene el tercer punto, y es contar al otro algo que le interese a esa persona, ¿sí? O sea, no solamente hablar de cosas que nos interesan a nosotros, y peor aún si son problemas. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué cuentas? Y tú empiezas a contarle los problemas que has tenido en la casa y que de pronto se te quedó, no pagaste el recibo de la luz y se te fue el agua y te bañaste con agua fría. O sea, y empiezas a hablar de tus propios problemas, eso realmente no le importan a la otra persona. Pero si tú empiezas a prestar atención a cuáles son los temas de interés de esa otra persona, empieza a fluir una conversación que hace que los dos puedan seguir adelante y que se mantenga el interés por conocer del otro. Cuarto, hacer un llamado a la acción. Esto es muy importante. Si yo estoy conquistando a alguien y esa persona le llamo la atención y me llama la atención, ¿no? Y entonces empezamos a hablar y la cosa fluye y se ríe y le saco, le parece todo lo que digo, le llama la atención y al final digo, bueno, hasta luego, nos vemos y me voy. Quedó faltando algo, ¿no les parece? ¿Qué faltó? ¿Quién me dice qué pudo haber faltado? Pues falta que yo le haya pedido algo a esta persona. Igual para un pitch de negocio. Un pitch es buscar que el otro haga algo, que el otro me dé algo. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras intenciones a la hora de conquistar a alguien? ¿Qué busco yo? Busco el teléfono, ¿verdad? Por lo menos busco el número telefónico. ¿Y qué esperamos que el otro haga? Ahora, esas características
son las que nosotros también vamos a usar a la hora de vender nuestra idea de negocio. Y en esa medida uno se pregunta, ¿qué es un pitch comercial? Un pitch comercial, primero que todo, es la presentación del emprendimiento o idea de negocio. Y en esta medida creo que es importante aclarar, cuando hablamos de emprendimiento o idea de negocio, ¿qué quiere decir eso? Uno tiende a decir, no, pitch comercial, negocio, el negocio es como algo que se ve como algo a veces hasta negativo, tiene una carga un poco desagradable, la palabra misma de negocio. Pero resulta que eso es muy sencillo, es básicamente cómo yo creo valor, cómo yo entrego valor y cómo yo retengo valor. Es así de simple. Entonces yo debo tener una idea que le cree valor o le genere valor a alguien más. Puede ser tan simple como si esa persona tiene sed y yo le doy un vaso con agua, pues le acabo de generar valor porque su necesidad se la he podido salvar, ¿cierto? Con un vaso con agua. Así de simple. Y la persona puede estar tan agradecida que me devuelve a mí el valor de haberle ayudado a saciar su sed con un papelito que tiene un número, por ejemplo, y por eso es que se puede vender el agua. Porque en ese intercambio yo estoy creándole valor a alguien, entregándole valor a través del vaso con agua, ¿cierto? Pero también estoy reteniendo valor en la medida en que esa persona me está devolviendo un monto por la necesidad que le he resuelto con mi solución. Entonces, veamos de esa manera la idea de negocio. El negocio es algo que crea, que entrega y que retiene valor. Ok, 2. Típicamente un pitch comercial es algo que dura entre 60 segundos y 5 minutos. 5 minutos es muy largo. Acá nosotros estamos trabajando con un formato de 5 minutos, entonces ustedes deben sentirse muy cómodos a la hora de hacer el pitch que tienen. 5 minutos es muchísimo tiempo. Normalmente nosotros empezamos acompañando a los emprendimientos o a los emprendedores con pitch que pueden empezar ahí, en 5 minutos, pero luego los bajamos a que sean de 3 minutos, luego de 2 minutos, luego de 1 minuto y finalmente de 30 segundos. Y las personas dicen, increíble, no, yo no puedo, ¿cómo voy a bajarlo a 1 minuto o a 30 segundos? Y resulta que sí se puede. ¿Sí? Y se puede, de la manera en la que nosotros vamos a ir viendo, es posible hacerlo. Pero esto implica un ejercicio que nosotros vamos a ir conociendo en el proceso de la presentación y que es muy viable. Ahora, 3, su enfoque depende mucho del auditorio. O sea, un pitch, de nuevo, cuando yo estoy pensando en conquistar a alguien, estoy pensando en el auditorio, o sea, en la persona que me está parando bolas. Aquí es lo mismo, el pitch no es para mí, el pitch es para el otro. Y en esa medida, yo le estoy presentando a él un negocio un modelo de negocio, entre otras cosas, que está enfocado en las necesidades que esa persona tiene y en las cosas que esa persona quiere escuchar y cómo las quiere escuchar. Ok. 5 componentes de todo pitch. Vamos a mirar qué quiere decir 5 componentes de todo pitch. Primero, un pitch tiene una idea. Si no hay idea, no hay pitch, no hay nada de qué hablar, ¿cierto? ¿Y esta idea qué es? Es una idea de negocio, normalmente es una propuesta de valor. Aquí me está llegando más gente, perdón con ustedes. Ya. Es una propuesta, es una idea de negocio que tiene una propuesta de valor. Adicionalmente a esto que tenemos, un lugar donde se hace el pitch. Y esto es clave, porque una cosa es hacer un pitch en un auditorio, otra es hacerlo en un salón pequeño, otra es hacerlo a una sola persona y otra es hacerlo, por ejemplo, como la imagen lo muestra, en un elevador. Y esto es muy cierto, que hay un formato pequeño que se llama el de elevator pitch. Y es un pitch que puede hacer muy, muy rápidamente si yo tengo la oportunidad de encontrarme con la persona que puede ayudarme a mí a hacer ese sueño realidad, digamos, a encontrar el capital semilla, Ok, listo. Es que van llegando las personas y las voy uniendo por alguna razón, me sale a mí, me sigue saliendo. Bueno, ok, las personas van llegando acá. Las personas, si yo me encuentro a esta persona que yo estoy buscando para que me ayude a mí a resolver mi idea de negocio, que puede tener el capital para poder sacarlo adelante como capital semilla, me lo encuentro en un ascensor, es perfecto. ¿Por qué? Porque lo tengo solo para mí durante los próximos 30 segundos o 1 minuto que esa persona vaya hasta el piso que tenga que ir en el ascensor. ¿Sí? Y uno debería estar preparado para poder contar en ese escenario su propuesta de valor y su idea de negocio de la manera más clara y concisa posible para que esa persona pueda tomar una decisión al respecto. Entonces, eso es clave. Un lugar donde voy a contar yo este pitch. Y una audiencia, ¿cierto? Una audiencia a la cual le voy a hacer yo el pitch, de lo que ya hablábamos.
también debo estar inspirado. O sea, cuando yo estoy haciendo un pitch es muy importante tener claridad respecto a que esto es una cuestión que me mueve a mí, que me motiva a mí, y en la medida en que me motiva a mí yo debería poder mostrar eso, mostrar qué tan inspirado estoy respecto a mi idea de negocio cuando estoy haciendo mi pitch. Nada peor que una persona que está hablando de una idea de negocio, que está pidiendo de pronto la oportunidad de que alguien más, le está dando la oportunidad de que invierta en una idea de negocio de la cual él no se siente apasionado, de la cual él no siente nada. Sería un poco extraño. Entonces, estar inspirado es fundamental a la hora de echar su pitch. Adicionalmente a esto, tenemos que ir con un tiempo, es más, debería decir contra un tiempo. Y esto es importante tenerlo presente. Muchas personas olvidan que los pitch tienen cierto tiempo. Hay pitch de 3 minutos, hay pitch de 5 minutos, hay pitch de 1 minuto, y yo debo hacer lo posible por formatear mi pitch de tal manera que entre en el tiempo esperado para poder contar. ¿Por qué? Porque si yo me tomo más tiempo del que es, pues estaría muy mal, ¿cierto? Estaría perdiendo la oportunidad del tiempo que tengo para contar lo relevante. Ok. Sí, para contar lo relevante. Y ese tiempo que yo tengo es el que me dan para que yo pueda aprovecharlo. Punto. Así de sencillo. Si me paso de ahí, queda claro que yo no tengo preparado lo que estoy diciendo. Y si no llego a completar el tiempo, pues también queda claro que no tengo nada nuevo que decir, no tengo nada más que decir. Uno tiene que tratar el tiempo de una manera muy específica y aprovecharlo de la mejor manera posible. Y ya más adelante vamos a ver que esto implica practicar mucho. Más adelante veremos un poco más de esto. Bueno, entonces, ¿por qué es importante desarrollar la habilidad de hacer un buen pitch? Porque ustedes necesitan esto, porque estamos hablando de esto. Si ustedes ya han de pronto prototipado, han hecho investigaciones de mercado, o han hablado, o han validado, o han hecho cosas, ¿por qué es importante un pitch a estas alturas? Primero, porque es la forma de crear comunidad, y esto es supremamente importante. Yo creo que ustedes entiendan que cuando estamos hablando de pitch, estamos hablando de la herramienta la herramienta de comunicación y la herramienta de motivación más grande que puede tener un emprendedor para que las demás personas entiendan lo que hace y puedan de pronto ser partícipes de lo que él quiere sacar adelante como idea de negocio. Entonces, ese capital relacional que permite el pitch es algo que es incluso más valioso que el dinero mismo, porque el capital relacional, los aliados, los clientes, los proveedores, los inversionistas, son los que van a sostener tu negocio, son los que te van a ti a permitir sacarlo adelante y mantenerlo. Y eso depende de un buen pitch, no de otra cosa. Si tú no tienes eso, pues no vas a poder contar con quien te apoye. Y por eso es tan importante trabajarlo, porque es lo que abre las puertas para nuevas oportunidades. 2, es lo que tú estás haciendo y todos lo quieren saber. Cuando uno es un emprendedor, uno está todo el tiempo, está pendiente de su emprendimiento, de su trabajo, se trasnocha en él, está dedicado a los fines de semana. ¿Sí? Cuando te preguntan qué estás haciendo, pues es una gran oportunidad de que les eches el pitch de qué es lo que estás haciendo. Entonces es clave tener un buen pitch listo y bajo la manga para que cuando alguien te dé la oportunidad de saber qué haces, tú se lo puedas decir y diga, oye, mira, no, qué chévere, yo conozco a alguien, hace poco estuve hablando con una persona, y nos devuelva al punto 1, que es ayudarte a generar capital relacional. Y 3, la familia, los amigos y los socios de negocios tienen diferentes perfiles y un buen pitch los tiene a todos en cuenta. Ya vamos a ver un poco qué quiere decir esto, ¿sí? Cómo yo puedo hacer un pitch que le hable a alguien, que puede ser un familiar mío, a un amigo mío o a un socio de negocios, de la misma forma para que lo entiendan. ¿Y por qué lo ponemos así? Familia, amigos y socios. Por una razón muy simple. Muchas veces el pitch se hace para buscar recursos, ¿cierto? Para buscar dinero. Y el primer círculo donde tú vas a poder encontrar que te inviertan es la familia, los amigos, ¿sí? Los amigos es ganas, las 3 Fs. Friends, Fools and Family, algo así dicen los gringos. Pero en el fondo es, si alguien en tu familia puede poner capital para sacar adelante tu idea de negocio, cualquier otro va a decir, ok, si en tu casa están poniendo plata, o si alguien que tú conoces, o una persona cercana a ti, o un pariente tuyo, te está apoyando, es por algo, es porque creen en ti y te conocen. Pues si ellos creen en ti y te conocen, yo voy a creer en ti también. Si tu familia no te está apoyando con tu idea de negocio, va a estar un poco difícil que alguien que no es parte de tu familia lo haga. Entonces, es importante también el pitch para aquellos que están más cerca a ti y que pueden ayudarte a subir los primeros escalones en el desarrollo de tu idea de negocio. Ok, entonces, ¿qué debes presentar en un pitch? Al preparar tu discurso de ventas, que eso es lo que en español debería llamarse un pitch, sino que la palabra pitch pues es más rápida,
Entonces uno dice pitch, pero en el fondo es eso, un discurso de ventas. Ten en cuenta, uno, ¿ante quién te estás presentando? ¿Sí? ¿Quién es tu auditorio? ¿Quién es tu audiencia? ¿Qué les interesa a ellos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué están ahí? ¿Y por qué te quieren escuchar? Dos, ¿cuál es el objetivo del pitch? ¿Qué estás buscando? ¿Sí? Tres, ¿cuál es el idioma de tu pitch? O sea, ¿cuáles son los términos que tú vas a estar usando? En Colombia, sin ir más lejos, nosotros tenemos regiones y en las regiones, obviamente, la gente utiliza las palabras de una manera diferente y es muy distinto si yo digo pluma en Bogotá a si yo digo pluma en Barranquilla, porque para mí pluma en Bogotá pues es la pluma de un parito o puede ser el esfero, creo que en Antioquia como que también le dicen pluma a los esferos, nosotros le decimos esferos, en Barranquilla una pluma es la llave del agua, ¿sí? Entonces esto es clave porque implica saber qué palabras necesito yo utilizar para que el mensaje se comunique correctamente y no se pierda en el camino. Ahora, ¿ante cuántas personas te presentas? Supremamente importante. Es muy diferente hablar ante una persona en vivo y en directo o a un auditorio de 30 personas que me están viendo o hacerlo como estoy yo ahora, que vamos 147 participantes en línea. Yo no veo a ninguno de los 147 y no sé si ellos me están viendo a mí, pero aspiraría que sí, o viendo la presentación y que me estén escuchando. Entonces, es muy diferente y uno tiene que entender eso y entender qué está pasando con las personas que te están escuchando. Cuando yo estoy en un auditorio, la misma forma en la que uno se está presentando hace, la manera en la que uno se presenta, hace que el pitch llegue o no llegue a las últimas filas. Si yo hablo muy bajito, si yo alejo el micrófono, pues la última fila no va a escuchar nada. En este caso, pues no tenemos una última fila, no importa, pero ustedes entienden a qué me refiero. Nivel de conocimiento de la industria. El nivel de conocimiento de la industria es un punto supremamente importante y es algo que atraviesa de manera problemática prácticamente todo tipo de pitch. Y es que nosotros tendemos a ser muy técnicos. Y cuando digo tendemos a ser muy técnicos, quiere decir que si tú estás en tecnología, tiendes a hablar en términos muy técnicos, pero resulta que si estás también en industrias culturales, hablas con términos increíblemente técnicos. Si estás en el teatro, los de teatro usan términos técnicos, los que hacen cómics usan términos técnicos. Todo el mundo tiende a ser muy técnico. Y si tú estás desarrollando un emprendimiento y llevas metido en el tema del emprendimiento, entonces empiezas a hablar del diferencial, del cliente, del arquetipo de cliente, empiezas a hablar del buyer persona o del modelo de negocio o del plan de... Y ya esos son argumentos técnicos. Entonces, cuando hablamos del nivel de conocimiento de la industria es que sepas muy bien cuál es ese nivel técnico que tiene la gente con la que estás hablando para que le puedas hablar en ese mismo nivel. Porque si te vas muy técnico, pues los perdiste. Entonces, es un ejercicio importante entender ese nivel de conocimiento de tu público y cuál es el nivel de conocimiento de la industria de la que tú estás hablando que tú tienes. Ahora, tiempo disponible, como lo decíamos, sí voy a seguir reiterándolo en distintas diapositivas porque es algo muy importante. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Sí? ¿Y cuál es el formato? Si existe, en el que tienes que presentar tu pitch. Por ejemplo, si tú vas para Fondo Emprender, ellos tienen un formato específico que es diferente al que yo les voy a presentar acá, pero de pronto en el TPI también les van a dar a ustedes un formato en el que están esperando que ustedes trabajen. En fin, todo el mundo tiene un formato distinto para hacer la presentación y es bueno acatar, acogerse al formato que uno le presenten si lo hay. Y de nuevo, en cuanto al tiempo disponible, pues respetar el tiempo que te han dado para que tú puedas aprovecharlo lo mejor posible y entregar la información requerida. Ahora, ¿para qué busco yo un pitch? Sí, usualmente esto lo vuelve una pregunta, pero ya me adelanté y se los puse a ustedes aquí al frente, y es básicamente para lo mismo que cuando yo estoy tratando de conquistar a alguien, y es buscar una segunda cita. ¿Sí? El pitch es básicamente eso, es voy a presentar una información que genere un interés en el otro y que el otro me diga, ven, hablemos. Y pueda yo de pronto encontrarme con esa persona en su oficina o en otro lugar y continuar hablando de los detalles del negocio que no necesariamente quedaron presentados en el pitch, pero que sí permitió ese pitch que la persona quisiera saber más. Entonces, uno busca con un pitch eso, básicamente una segunda cita. ¿Y con quién? Con un inversionista, con un cliente, con un aliado estratégico o con un mentor. Son pitches un poco diferentes del uno del otro, ¿cierto? Bastante, sobre todo en el llamado a la acción final que uno busca, ¿cierto? Un inversionista no está buscando capital semilla o está buscando capital para aceleración, y un cliente está buscando que le compre, ¿verdad? Así de simple, de frente. En un aliado estratégico yo lo que estoy buscando es cómo nos podemos beneficiar si trabajamos juntos para que a ti te vaya bien y a mí también, ¿sí? Y en un mentor yo estoy buscando a alguien que me pueda, basado en su experiencia, ayudar a sacar mi idea de negocio, a presentar mi idea de negocio de mejor manera y poder desarrollarla aprendiendo de los errores que el mentor cometió y así no tener que cometerlos yo también. Sí, generalmente ese es el trabajo nuestro como mentores en estos procesos. Y
Y en esa medida, el pitch es importante para que todos ellos lo entiendan de qué estás hablando y te puedan ayudar. Entonces, hablemos de 8 sugerencias útiles para crear un pitch. En este caso, pues, en un elevator pitch. Pero, en general, todos tienen lo mismo. Y es que tenemos que tener en cuenta, primero, solo una frase por ítem. Esto es súper importante. La gente a veces arranca a contar párrafos y a hablar cosas. No, 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 no. Muy puntuales. Traten ustedes de bajar todas las ideas que tienen a una sola frase. A una frase, a un bullet point. O sea, algo muy sencillo, algo muy puntual que permita de manera muy rápida y muy clara entenderles a ustedes lo que ustedes están diciendo. Asimismo, tener en cuenta que si ustedes conocen quiénes son, si audiencia y qué intereses y preocupaciones tienen, eso es fundamental para que la gente, para que ustedes puedan conectar con la gente, ¿sí? Para que ustedes puedan entrar y hacer ese enlace que se necesita para poder desarrollar la comunicación de lo que yo le quiero decir o vender a la persona y de lo que le puede servir a ella, porque en el fondo eso es lo que estoy tratando yo de hacer con un pitch, ¿cierto? Entonces hay que conocer a la audiencia. ¿Qué busca la audiencia? ¿Qué necesita la audiencia? ¿Sí? ¿Por qué están allí? Entonces, ya a la hora de arrancar, ¿qué hago yo? Primero me identifico, ¿verdad? Vamos a identificarnos. Y usualmente se presenta uno como proyecto, como emprendimiento, con qué nombre se quieren dar a conocer, porque en el fondo esta es la marca que va a sacar adelante el producto o servicio que ustedes están desarrollando. Segundo, después de que me presento, ¿cuál es ese problema o cuál es el problema que estoy tratando yo de resolver, ¿cierto? Se describe el impacto de la necesidad del problema o la oportunidad de negocio que hay en un grupo de personas afectadas por esta situación. Entonces, definir con claridad cuál es el problema en el que ustedes están metiendo su negocio a competir y a trabajar. Tercero, bueno, antes de eso, cuando hablamos de este problema, ok, pensé que alguien iba a hablar, ok. Cuando hablamos de definir el problema, la oportunidad o la necesidad, siempre es interesante empezar mirándolo desde algo pegajoso, algo que enganche, algo que permita que la persona se haga una muy buena imagen, una idea muy clara de qué es ese problema que se va a tratar en mi negocio, qué es lo que yo voy a estar trabajando, ¿sí? Y eso es clave, ¿por qué? Porque ahí para adelante, si eso queda claro, si el problema queda claro, pues el pitch va en bajada, porque ya todo el mundo sabe hacia dónde te estás enfocando. Si el problema no es claro, aquí tenemos una pregunta, pues va a ser muy difícil que te entiendan por más que tú hables. Entonces, por eso arrancamos por ahí y lo ponemos con mucha claridad. Creo que alguien estaba escribiendo algo en el chat. A ver. Sí. ¿Está bien responder diplomáticamente a una pregunta sobre el pitch donde hay información incompleta o no se tiene información? Jessica, gracias por tu pregunta. Responder diplomáticamente a una pregunta sobre el pitch donde hay información incompleta o no se tiene información. Bueno, listo, te lo respondo aquí. Uno siempre tiene que ser muy, muy cordial y muy respetuoso. Si cuando dices diplomáticamente, sí, uno tiene que tratar a las personas con muchísimo respeto, así de sencillo, para todo, no solamente para el pitch, sino en la vida misma. Más adelante nosotros hablamos un poco más de la presentación, más adelante vamos a tocar un poco de cómo es eso. Voy a tener tu pregunta muy, muy presente en ese momento, pero sí, efectivamente, la idea es responder, sobre todo más que diplomáticamente, sinceramente. Ya vamos a llegar allá. Pablo Ruiz nos preguntaba cómo aplica para proyectos que no buscan hacer negocio ni emprendimiento, sino resolver problemas sociales, culturales o ambientales. Excelente pregunta y la voy a responder ya para que la tengas en cuenta y no suframos con ese problema. Más adelante lo toco, pero lo hacemos aquí. ¿Qué pasa? Que cuando yo hablo de negocio, estoy hablando de crear, entregar y retener valor. Ojo, no necesariamente eso quiere decir, Pablo, que estamos hablando simplemente de sacar utilidades o de hacer ganancias económicas de algo. Un emprendimiento también puede ser un emprendimiento social. Y en esa medida, tú también creas valor, entregas valor y puedes retener valor, pero desde las ventajas y los beneficios que le das a un grupo humano. Entonces, no te preocupes por eso. Si ven aquí, nosotros estamos hablando de negocio. En el fondo del negocio es una forma de beneficiar a una comunidad. Que en términos de negocio se llama un mercado. Sí, ok. Que la persona se llama consumidor. Vale, ok. Pero en el fondo, el valor y venderle algo no son lo mismo.
pero ambos generan valor, ¿sí? Cuando tú tienes un negocio, tienes que estar generándole valor a esa persona. Y cuando yo estoy sacando adelante un emprendimiento cultural o un emprendimiento ambiental, también estoy generando valor. Entonces, por ese lado no te preocupes, todos los argumentos se aplican de la misma manera. Y todo lo que tú tienes aquí, si lo miras desde ese lado, desde la generación de valor y cómo presento yo una idea que está generando valor, en el fondo es una idea, uno puede llamarla tal cual, una idea de negocio, pero estás generándole valor a alguien más. No sé si esto te resuelve la pregunta. Esa pregunta es muy importante y me agrada que la haya hecho Pablo y si alguien más seguramente tenía la duda, véanlo siempre de ahí. Cuando yo estoy hablando de ustedes de sacar adelante un negocio, también póngalo como paralelo. Estar sacando adelante un proyecto social, un proyecto cultural o ambiental, en la medida en que lo que estoy armando yo es una narrativa, un discurso para poder mostrarle a las personas que me están escuchando porque esa idea que tengo yo genera valor. Listo. Ok. Voy a poner esta otra ventana por acá, en el chat, para que los que me sigan escribiendo y participantes de este lado. Va. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de contar esto de una manera pegajosa, podemos arrancar siempre con una pregunta. Por ejemplo, una pregunta retórica. Una historia, okay, una historia que lleve a sentir el problema. ¿Sí? ¿Cuál es ese problema? Yo puedo contarles una historia de cómo alguien, por ejemplo, su familia se vio envuelta en un problema un problema, creo que era una sucesión, y entonces un abogado los ayudó, y resulta que cuando se dieron cuenta, el abogado nunca presentó el caso a tiempo, no asistió a la audiencia, y perdieron la casa. Y esa familia se quedó sin casa. Y ese día, ese muchacho dijo, yo voy a hacer una aplicación que haga que todos los abogados estén supremamente pendientes de los casos que les están presentando y nunca más vuelva nadie a perder la casa por culpa de que el abogado no miró la cita a la que tenía que asistir. Y efectivamente lo hizo y se llama Monolegal, y es una aplicación que permite que muchos abogados les avisa de cómo están los casos y cómo están los negocios de ellos, o sea, los casos de litigio que están siguiendo por fechas para que no se venzan. Y ese muchacho, ¿cómo arranca su pitch? No, ese muchacho no, es todo un empresario ya, que esto ya fue hace varios años, y entonces es un empresario que desarrolló esto, ¿por qué? Por una historia personal de algo que le pasó. Entonces las historias ayudan muchísimo a que la gente se conecte de uno con lo que uno está contando, con el problema que uno está tratando de desarrollar, ¿sí? Hay una historia detrás del problema, y es bueno contarla, ¿sí? Si se puede poder contar, eso ahorra muchísimo tiempo en cuanto a pitch y ayuda a que la gente instantáneamente se enchufe con lo que uno está tratando de resolver. Puede ser una experiencia como cliente o como usuario, o lo más importante es mostrar, si tienes evidencia, muéstrala. Si puedes hablar desde una experiencia personal o puedes hablar desde las cifras y los datos que permitan hacer una idea del tamaño, del volumen del problema, pues qué bueno. Si sales con un ejemplo, por ejemplo, también ayuda. O una imagen vale más que 1000 palabras, más adelante les contaré una anécdota al respecto, pero efectivamente una imagen permite que la gente pueda llevarse a su cabeza algo muy concreto y que diga, ah, listo, ya entendí qué es lo que tú quieres trabajar. Ok, y en esa medida, como nos preguntaba Jessica, recuerda siempre mostrar empatía y proyectar lo más positivo de ti. O sea, no solamente ser diplomático, sino ser pues amigable, muy ameno. Ok. Entonces, ya que hablábamos de este problema no puede ser un problema pequeño, y los invito a revisar si lo que ustedes están resolviendo es lo que llamamos una picadura de zancudo o un mordisco de tiburón. Si uno busca que los problemas que se resuelvan o los problemas que se atiendan desde una idea de negocio o desde un emprendimiento, sean problemas que tienen muchos y que sean para ayudar a muchos también. ¿Sí? Que se puedan resolver. No algo muy pequeño en un problema picadura de zancudo, sino algo que tenga realmente repercusión. ¿Sí? Debe redactarse en una o dos frases. ¿Sí? Trata de que tu problema sea muy específico, que lo tengas muy bien definido, muy bien identificado. Y hay que ser conscientes de las soluciones también existentes alrededor de este problema. Cuando hablamos de problemas, no eres el único que lo ha visto, ¿cierto? Muy probablemente ya otras personas, cual ya miraremos más adelante en términos de competencia, han entrado a atacar este problema de distintas maneras. Entonces, si ya hay soluciones existentes, uno debe saber cuáles son y tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando dicen, no, es que nadie más ha hecho esto, solo lo he hecho yo, a uno ya le queda claro, en pleno 2020, COVID y todo, que no hay nada nuevo bajo el sol, y que si tú sales con el cuento de que nadie más lo ha solucionado y que tú eres el único,
lo que muestras realmente es que no has hecho la tarea de buscar quién es tu competencia y qué soluciones ya existen en el mercado y por qué tú eres diferente a ellas. Ok. Bueno, ya hice yo la presentación mía, ahora viene la presentación del problema, ¿ahora qué sigue? Pues la solución, ¿cierto? Entonces, en el tercer punto, lo que nosotros hacemos es buscar hablar de la solución, explicar cómo te haces cargo de resolver ese problema o cómo aprovechas esa oportunidad que se está presentando o cuál es esa necesidad, fíjense que lo pongo en el mismo nivel, problema, oportunidad y necesidad, que la gente está teniendo o que el grupo al que tú te estás ofreciendo el emprendimiento está teniendo y cómo lo vas a resolver. Sí, y hay distintas formas. Aquí a la izquierda de la presentación se listan, por ejemplo, porque es una solución diferente a las que ya hay. Esto es clave porque esto tiene que ver con que la propuesta de valor está armada de tal forma que es un beneficio para un cliente o un consumidor final, ¿cierto? Pero además que tiene un diferencial, o sea, hay algo diferente en ese beneficio que hace que esa propuesta de valor tenga sentido, valga la pena, sea importante o sea relevante sacarla adelante en comparación a otras ofertas de solución que ya hay en el mercado a la que la gente puede acceder, ¿sí? Es algo que genera confianza, esta solución es algo que en lo que yo puedo creer, ¿sí? Esta solución me ahorra tiempo, por ejemplo, me ahorra dinero, me ahorra recursos, me da seguridad. Esta solución es una solución que me ayuda a mí a sentirme mejor, ¿sí? Que emocionalmente me permite a mí, no sé, estar bien conmigo mismo o estar bien con los demás, ¿sí? No todos los negocios, y en este sentido, vuelvo y digo, cuando hablamos de negocio no estamos hablando de plata, estamos hablando de entregar soluciones que puedan autosostenerse y son soluciones para las personas. Eso es un negocio. Pero en la medida en que es un negocio también se autosostienen. No simplemente buscan recursos para hacerse y quedarse hechas, sino que ellas mismas tienen la capacidad de a través del mercado mantenerse y continuar ofreciendo la solución a otras personas que lo estén necesitando. Es una solución que tiene mejoramiento de procesos, es una solución que ofrece un mejoramiento en la calidad de vida. Fíjense que estos son aspectos importantes desde el factor humano. Y al final, todas estas son soluciones que tienen que crear valor desde algún lado. ¿Cómo genero yo valor, cierto? ¿Cuál es la creación de valor que mi solución ofrece en la medida en que resuelve el problema? Okay. Sigamos. Una cosa que ayuda muchísimo es que uno grafique su idea, o sea, que intente llevarla al punto en el que la pueda incluso volver un dibujito. Si uno logra eso, está muy bien. Está muy bien porque quiere decir que ha hecho un trabajo de ideación tan fuerte y tan elaborado que te permite sintetizarlo todo de una manera gráfica. Y si uno logra hacer eso, está muy bien. Un pitch efectivo es tangible e ilustrativo. Y aquí les cuento lo que les iba a decir de uno de los mejores ejemplos de pitch que yo he recibido. Fue una vez ya hace varios años, en Nickelodeon en Los Ángeles. Había una presentación de pitch de proyectos de animación y una cosa que pasa ya es que los ejecutivos siempre están, los ejecutivos de Nickelodeon siempre están pegados, estaban, sobre todo al BlackBerry, estaban pegados al BlackBerry, respondían mensajes y los tenían siempre desde arriba pidiéndoles cosas y tal, y además les tocaba escuchar a una persona que viene a contarle otra historia maravillosa y que es la única y la mejor de todo el mundo, porque siempre todo el mundo tiene la mejor historia, etcétera, ¿no? Entonces estos tipos son como con tienden a escuchar con mucho desdén cualquier pitch que se les hace, y si tú logras hacer que un ejecutivo de estos levante la cara y te mire, es porque algo bueno dijiste, vas por buen camino. Y si mantienes la atención de todos, por seguro de que al final vas a tener esa segunda cita y te van a volver a llamar y etcétera. Pero eso quiere decir que uno tiene que ser muy pilo y mostrarlo muy gráficamente. ¿Sí? Eso ayuda. Entonces, me acuerdo mucho de un pitch que llegó un productor de una serie animada y dijo, bueno, listo, voy a hacer mi pitch. Y este es mi pitch. Cogió su laptop, bueno, ¿listos para ver el pitch? Ok, este es el pitch. Y abrió el laptop, sí, mostró su computador, y había una imagen de una AK-47 rosada con flores doradas en la culata y un montón de arabescos interesantes. Y los miró, todo el mundo se quedó mirando esa imagen, una AK-47 con estos adornos rosados y púrpuras y con flores de colores dorados. Digo, listo, ¿ya todos lo vieron? Ok, ese es mi pitch. Esta es una serie sobre gangsters gays. Ya todo el mundo dijo, listo, ya entendimos. Ahí funcionó muy bien el cuento de una imagen, vale más que 1000 palabras, porque primero el tipo los despegó a todos del celular
se quedaron mirando y con esa imagen todo el mundo ya se hizo visualmente, si estamos hablando de animación, hay que venderlo de manera visual, no solo con palabras, se hizo, con una sola imagen hizo una idea muy clara de qué tipo de proyecto animado él quería sacar adelante con ellos. Y fue bastante interesante la respuesta. Ok, sigamos adelante. Importantísimo en ese sentido describir la visión, ¿cierto? Un pitch ganador debe describir la solución, por un lado, ¿sí? Resaltando los beneficios para los clientes, y esto es clave. Uno habla siempre de cómo esto va a ayudar a las personas, cómo esto es benéfico para los demás. Y en esa medida, un buen pitch seduce cuando habla de cómo nuestro negocio pues, beneficia a terceros. De nuevo, Pablo, cuando hablo de negocio, piénsalo desde ese lado. Cómo yo resuelvo los problemas sociales, culturales o ambientales. Y estás en el mismo camino, vas por buen camino. Ok. Entonces, aquí hay una pregunta supremamente importante y es, en esa solución, ¿qué es lo que la hace diferente? ¿Sí? Cuando hablamos del diferencial, ¿qué es eso en la solución? ¿Por qué? Y esto es algo que uno siempre tiene que ver desde la autocrítica, es por qué es diferente, o sea, por qué alguien debiera tomar mi solución habiendo otras opciones en el mercado, ¿por qué la mía? Y por qué no cualquier otra que puede ser más barata, más rápida, más cercana, ¿sí? más duradera, qué sé yo, ¿verdad? ¿Por qué la mía? ¿Qué es lo que yo ofrezco que es distinto a todo lo que los demás tienen? Ahora, esto sí tiene que ver con si alguien ya está ofreciendo o porque simplemente ya te están usando lo que tú estés ofreciendo. ¿Sí? No, que esta es una plataforma para ayudar a que los papicultores, que en estas épocas están con una situación tan difícil, logren no tener intermediarios y vender el producto directamente. Y se hizo, en Twitter esto lo hicieron y armaron toda una red, creo que varios participamos de eso, una red para que ellos pudieran traer sus papas y venderlas directamente en distintos lugares de Bogotá y eso funcionó muy bien. Sí, o sea, esa persona con eso simplemente validó que ya no necesitan tener los intermediarios, los paperos, y que ellos mismos pueden sacar su producto a la ciudad y que lo pueden llegar a vender. Pues efectivamente esa es una forma de validación de lo que podría desarrollarse como una idea de negocio que tiene un impacto social pues muy positivo dentro de algo que antes era perder la papa. Y eso quiere decir que si algo así está pasando, si lo están usando o si lo estás vendiendo, es el momento de decirlo en un pitch. ¿Por qué? Porque la venta o el uso de tu idea de negocio es la mejor, es como la mejor prueba de que esto sí funciona. Si la gente lo usa, ya estás tú prácticamente al otro lado. Y eso le da un peso muy grande a tu pitch, porque ya no solamente es una idea de negocio, es algo que está puesto en marcha y que está funcionando y que se mira simplemente de otra forma en la medida en que la gente ya, en que el mercado, en que la comunidad, en que la sociedad lo esté usando. Si lo está usando, ya esto es algo mucho más serio, ¿sí? Y ya esto nos lleva a hablar un poco, en el cuarto punto, de qué es ese tamaño del mercado, ¿verdad? ¿Cómo yo defino eso si alguien lo está usando, si alguien lo está comprando? Pues fácil, número de usuarios potenciales que puedas tener tú en una ciudad, en un país, en una región, o de manera global, ¿cierto? ¿Cuál es esa capacidad instalada en los primeros años que tú puedes llegar a desarrollar para ese mercado, ¿cierto? Que te pueda estar buscando. El número de clientes que pagarían por tu producto o por tu servicio, cuántas personas se pueden beneficiar en cuanto a, y que pueden pagar por eso, no solamente que lo usen, sino que también lo paguen. Fíjense que aquí hay una diferencia. No sé si me la vayan a hacer como pregunta, nunca la han hecho, pero aquí la voy a responder. Y es, si se dan cuenta en el primer punto, hablo de usuarios y en el tercero hablo de clientes. No necesariamente son diferentes. Un usuario es un cliente, pero un usuario es un cliente que no paga. Si alguien que se beneficia por ejemplo, nosotros cuando vemos televisión abierta, somos usuarios, pero no somos clientes. ¿Quiénes son los clientes que pagan? Los clientes que pagan son las agencias de publicidad, los que montan la pauta, porque es un modelo de negocio en el que hay un tercero que se beneficia del pago de una persona directa para que vea unos comerciales. Nosotros vemos la televisión gratis, ¿verdad? Nadie nos cobra, no nos llega el recibo cuando es televisión abierta y paga, no de cable, ese es otro modelo de negocio. ¿Por qué? Porque somos sus usuarios, pero el cliente es la fábrica, la marca de jabones que vende al mediodía los jabones, ustedes me entienden. Entonces, esa es una diferencia importante que tengan en cuenta. Hay usuarios y hay clientes, y los usuarios tienen una propuesta de valor. Los clientes pagos tienen otra propuesta de valor. Les dejo eso. Si alguien tiene preguntas al respecto, las podemos resolver más adelante.
Y por último, ¿sí? ¿Cuántas personas consumen, cuánto dinero ha sido consumido si ya se ha vendido, cuánto dinero ha consumido por los clientes, ¿sí? O cuál es, o por la cantidad de usuarios potenciales, esto cómo sería en términos de proyección de mercado. ¿Mm? Si ya yo tengo esto andando y la gente lo está mirando, por ejemplo, no necesariamente es el caso de todos cuando uno está arrancando, lo que tienen muchas preguntas, pero si alguno de ustedes ya ha puesto en marcha su idea de negocio, su emprendimiento, ¿sí? Hay un elemento supremamente importante que es la atracción. ¿Qué quiere decir esto? Contar si la gente realmente está usándolo o no está usándolo. ¿Sí? ¿Cuántos usuarios registrados tengo? Si hay clientes que ya estén comprando o no estén comprando, haya hecho preventas, por ejemplo, gente que esté interesada en adquirirlo tan pronto salga. Si tengo visitas a mi página o si no las tengo. Si han hecho descargas de demos o de prototipos o de cosas que yo haya subido o de lo que sea. Si hay descargas en el caso de las aplicaciones, importantísimo. ¿Sí? De nuevo, si hay ventas o no las hay. ¿Sí? Si hay repeticiones, ¿repeticiones de qué? Por ejemplo, si estamos ofreciendo contenido, si es un video, si la gente ha visto este video varias veces, ¿cómo le va? Si es un tutorial, tenía antes el caso de las personas que venden unos talleres educativos, pues para ellos decir, tanta gente ve nuestros videos, nuestros tutoriales, pues es un indicador de tracción, ¿sí? Y asimismo los prospectos. La atracción es algo supremamente importante a la hora de meter esto en un pitch. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ese fue el argumento que hizo que vendieran Facebook de la manera en que lo hicieron. Mientras todo el mundo pasaba 5 minutos, o máximo 6 minutos en las aplicaciones del momento, la gente pasaba 20 minutos en Facebook. Ya con eso se dijo, no, pues aquí hay una gran diferencia. La atracción de estos es brutal. Ok, también uno debe mirar, por ejemplo, los modelos de ingreso, ¿cierto? En la medida en que estamos hablando, ya cuando hablamos de si esto es un pitch de negocio y si yo estoy desarrollando un emprendimiento que es una idea de negocio, ahí sí hay un factor, que es el factor de las ganancias, de la utilidad y de cómo esto hace dinero. O sea, si tú me estás hablando a mí de que vas a hacer un pitch de una idea de negocio y no tienes en cuenta cómo haces dinero, esa idea de negocio le falta un pedazo muy importante, ¿sí? ¿Cómo se va a mantener? Para siendo la misma, es cómo vas a hacer para que esto se mantenga a sí mismo, que socialmente, que culturalmente se pueda continuar haciendo sin necesidad de que todo el tiempo le estén metiendo billete, inyectando billete y viva a punta de donaciones, porque pues si no eso sería un modelo de negocio que no es autosostenible, ¿sí? Y en esa medida pues uno habla del modelo de ingresos que tiene, modelos de monetización, si hay coherencia o no con un mercado, tiene que haber coherencia con el mercado para poder decir que tenemos en quién apoyarnos a la hora de venderles. Si hay un balance entre la creación de valor versus el precio que tengan las cosas, y ojo con esto, es diferente el valor de algo al precio que tenga, ¿sí? Y esto tiene muchos bemoles, pero partamos del hecho para no explayarnos mucho en este punto, y es que las cosas valen lo que la gente quiera pagar por ellas, ¿sí? En cierta manera, y eso quiere decir que el valor es algo subjetivo. Algo vale para mí de una manera distinta a lo que puede valer para otra persona. Pero el precio para ambos siempre será el mismo, lo que esté ahí anotado, ¿verdad? Lo que diga el papelito, y cuando uno entra a un almacén, ese papelito es el precio. Pero si estoy comprando, por ejemplo, un reloj, que es un reloj que era el que usaba mi abuelito cuando era yo chiquito, y me sacaba al parque, y yo hace mucho tiempo no veía ese reloj y mi abuelito se murió y es el gran recuerdo que tengo de él. No importa cuánto tenga yo que pagar por ese reloj, ¿cierto? Vale un montón para mí, ¿sí? Su precio puede ser bajo o puede ser muy alto. Si es un reloj que ni siquiera funcione, el valor emocional que tiene para mí es muy grande, ¿sí? Y en esa medida su precio es irrelevante. Entonces, pilas con eso. La creación de valor contra el precio de lo que yo ofrezco. Bueno, para no distanciarme tanto de lo que venimos hablando, ¿sí? Apertura a innovadores modelos de ingresos. Si tú estás ofreciendo una manera en que este negocio pueda tener la ventaja por la forma en la que tú estás armando el modelo de monetización, ¿sí? Cómo la gente lo puede adquirir. Y coherencia entre el ingreso proyectado y las posibilidades de inversión. Esto es clave porque quiere decir que si yo tengo claridad de cómo yo puedo hacer que esto sea autosostenible en el tiempo, también puedo ver si alguien invierte plata, cómo puede beneficiarse en la medida en que puede sacar esa plata en algún momento o puede hacer más plata gracias al dinero que esa persona puso, ¿sí? Hacia ese emprendimiento. Incluso si es un emprendimiento social, ¿cómo esa persona se beneficia? Si no es recibiendo dinero, entonces ¿recibiendo qué? Y ya puntualmente, cuando hablamos de posibilidades de inversión, pues hay que tener esa proyección del ingreso para poder saber si el inversionista le sirve o no le sirve la inversión. Ok, sexto. Y aquí hablamos de la competencia. Nos devolvemos a la pregunta del diferencial y de la solución. ¿Se acuerdan? Y es ¿por qué nosotros? ¿Por qué no los demás?
ojo con esto, porque esto de nuevo pasa mucho en los pitches, que la gente se les olvida que se les olvida Papa Challenge, sí señor, el Papa Challenge. A la gente se les olvida que ya hay soluciones, y si empiezan, por ejemplo, ustedes el pitch diciendo eso, no, es que la competencia, no, nosotros no tenemos competencia, nadie puede competir con nosotros, pues se les van a reír, primero por empatía, ¿cierto? Porque pues qué bonito suena eso, pues sobre todo porque uno sabe que la competencia está ahí, existe. Ustedes no pueden simplemente decir que no hay competencia o que son mejores que la competencia. Déjenme a mí, que los estoy escuchando, cuando ustedes hagan el pitch, la persona que los escucha pensará eso. Déjenme a mí tomar la decisión si ustedes son mejores que la competencia, pero no me lo digan, cosas que ellos no ofrecen, por ejemplo. Entonces, uno cuando está hablando de esto en el pitch, pone énfasis en las fortalezas que uno tiene, no en las debilidades del resto. ¿Sí? Me devuelve la pregunta de Jessica, ¿cierto? De hablar diplomáticamente. Yo no voy a hablar mal del otro, porque quedo mal yo, así de sencillo. Si no debo hablar, no, es que la gente no sirve para nada. No, eso puede ser cierto, pero yo en el pitch no lo pongo. ¿Por qué? Porque quedo como un odioso, punto. Y quedo como una persona que profesionalmente pues no tiene, uno no habla así de los colegas, así de sencillo. Así sea competencia, la competencia también es gente que está tratando de sacar adelante sus ideas de negocio como uno. Entonces, no hablemos mal de ellos, más bien hablemos de las fortalezas y aprovechemos el tiempo para hablar de lo de uno, no de los demás en el pitch, en términos de las fortalezas de lo que yo estoy ofreciendo. Y en esa medida, lo que ya decíamos, describe tu competencia lo mejor que puedas, eso además te hace quedar bien a ti entre los demás, ¿cierto? Y si hay soluciones alternativas al problema, también hay ventajas y desventajas. Esto quiere decir que en la medida en que yo estoy hablando de la competencia y estoy hablando de mi solución y de por qué es diferente, también le puedo mostrar al público que me está escuchando cuáles son las ventajas y las desventajas de tomar decisiones o de hacer lo que sea respecto al problema, o sea, las ventajas y las desventajas de cómo se ataca y no ese mismo problema. Y mi solución también puede tener ventajas, ¿cierto? Pero también puede tener desventajas y está totalmente válido y es bueno no solamente conocerlas, es importante conocerlas, sino también que los demás sepan que uno sabe que eso está ahí, ¿sí? Que no todo es la última maravilla y que si bien la unidad es una muy buena solución, pues también puede ser una solución limitada en ciertos aspectos. Desde que esos aspectos no hagan que el negocio se caiga, pues no hay problema, ¿verdad? Pero no es decir, no, es perfecto y no pasa nada. No. Hay que ser honestos en ese sentido. Si la idea es tan buena, entonces ¿por qué a nadie más se le ocurrió antes? Esa es la pregunta que siempre le van a hacer a uno. Entonces uno tiene que ser como consciente de esas ventajas y desventajas y poder plantear de una forma en la que sea sensato lo que uno está diciendo para mantener también pues como la confianza de la persona que te escucha en lo que tú estás diciendo. Si le llegas a dar cañazos, por ejemplo, si le llegas a decir cosas que no son, pues sería un grave error, ¿verdad? Eso a veces pasa. La gente en los pitch tiende a decir cosas, bueno, un poquito de esto, si la gente en los pitch tiende a decir cosas que no son ciertas para no quedar mal. Y resulta que es terrible, porque si tú dices una mentira y te cogen en el pitch que es una mentira, si el que te la está haciendo de pronto sabe más que tú, y se pilla que lo que tú estás diciendo no es, acabas de perder cualquier oportunidad de que esa persona quiera una segunda cita contigo o quiera seguir sabiendo de tu emprendimiento. Así tú después te le acerques, pues, hombre, ya perdiste confianza, ya no hay por qué hacer negocios contigo o porque querer hacer cualquier cosa contigo porque pues me mentiste y no era necesario. Sí, fíjense que eso es clave, es preferible que ustedes digan, hay ciertas cosas que nosotros aún no tenemos claras, pero las venimos desarrollando y eso es entendible, porque esto es una idea de negocio en desarrollo, ¿cierto? Y que se están trabajando, es importante saberlo, y ya, ¿sí? Con eso cualquiera queda tranquilo, pero si te pones a inventar lo que no sabes, queda uno muy mal, y eso no se hace. Ok, vamos para adelante. Séptimo, y según esto muy importante, claramente lo es, el equipo. ¿Y por qué lo pongo acá? ¿Quiénes somos? ¿Sí? ¿Cuáles son las habilidades, la experiencia para que el negocio tenga éxito? Esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque detrás de toda idea de negocio, de todo emprendimiento y de todo proyecto, hay gente, somos personas, hay un factor humano supremamente importante. Y ese factor humano es tan importante que un inversionista no le pone plata a una idea. Nadie debería ponerle plata a una idea de negocio. Uno le debe poner plata a un grupo, a un equipo, a unas personas que van a hacer que esa idea de negocio se materialice, ¿sí? Y se lleve a cabo y se saque al otro lado. ¿Sí? Esto es clave, además en emprendimiento nosotros lo vemos todo el tiempo.
cuando acompañamos procesos, ¿qué encontramos? Encontramos que, perdón, aquí tengo unas preguntas. Es que hasta ahora me abrió volvió a salir la ventana, entonces vamos a parar un momentico aquí. ¿De qué se trata el video de presentación de 1 minuto y de 5 minutos? Ah, ok, más adelante respondo esa, Juan Esteban. Ahí se habla de eso. Johan, ¿nos puedes dejar tus consejos para manejar nervios, ansiedad? Ustedes están adelantándose mucho a la presentación. También viene adelante, Juan Antonio. Si alguna cosa no queda clara, cuando toque esos temas, vuelven y por favor me preguntan, pero viene más adelante. Las diferencias entre los dos pitch radican en el objetivo. Aquí ya Nicolás te estuvo respondiendo. Vale, gracias, Nicolás. Ok, sigo entonces. Séptimo y muy importante, estamos hablando del equipo. Y les estaba yo diciendo que cuando uno acompaña procesos de emprendimiento se da cuenta de una cosa clave, y es que uno puede tener un equipo con una mala idea, pero un muy buen equipo, un equipo que trabaja duro, y puede tener un equipo con una idea excelente, pero que no es tan sólido como equipo. Y les garantizo que a la vuelta del periodo de acompañamiento, el equipo que tenía la mala idea, pero era muy bueno trabajando como equipo, logran cosas que el otro equipo lo más probable es que fracase con la idea que tiene. ¿Por qué? Pues porque la gente es lo que hace el emprendimiento. Si es una buena idea, pero yo tengo ahí un equipo que pelea entre ellos, que tienen un rollo de egos chimbo, en el que se la pasan agarrados todo el tiempo porque lo que quieren es figurar en vez de sacar adelante la idea, pues así va a quedar la idea, mal, y se va a romper y se va a acabar y el equipo se va a acabar, y si se acaba el equipo, pues la idea no sirvió de nada, era eso, una simple idea. Mientras que si yo tengo un equipo que de pronto no fue tan pilo en cuanto a la propuesta que trae y su propuesta de valor no pega bien de pronto con una primera iteración una primera validación con mercado, pero siguen intentando y siguen desarrollando y siguen dándole la vuelta y pivotean y hacen cosas, al final han desarrollado la idea al punto en el que seguramente encuentran oro en algún lugar, encuentran algo que realmente es necesario, y lo he visto muchas veces. ¿Sí? Y siempre ha sido así, un equipo que no necesariamente tiene la mejor idea, pero como equipo trabajan, son comprometidos, llegan a tiempo, se respetan, aceptan, son organizados, aceptan las propuestas de cada uno de ellos, son autocríticos con su idea, tienen la humildad de poder y el trabajo duro, pues que implica poder sacar adelante algo como un emprendimiento. Al final se ven muy buenos resultados. Entonces, el equipo es clave. Y cuando digo el equipo, les doy un ejemplo personal que nos pasó a nosotros hace muchos años cuando estábamos haciendo esto fue en San Francisco, creo que fue en Los Ángeles, estábamos haciendo una presentación y había una inversionista, y entonces llegó el momento de presentar el equipo, entonces dije, bueno, es Tati, y presenté la desarrolladora, Ruby, una gran desarrolladora, una programadora impresionante, entonces, desarrolladora, y de pronto una inversionista, yo digo, tú eres una chica, tú eres la desarrolladora, sí, sí señora, yo soy, bueno, me encanta que ustedes hayan contado con una, porque resulta que este inversionista tenía un movimiento político muy fuerte de tema feminista, y además pues, no solamente tenía mucha plata, era con un tema de feminismo importante para ella, y en esa medida el hecho de que nosotros tuviéramos a Ruby en el equipo, pues además de que era una muy buena desarrolladora, pues ayudó para que después ella quisiera saber más sobre nosotros, y lo puso así, dijo, es que es un equipo en el que hay una mujer, y en la medida en que en el equipo haya una mujer y tal, le llamó mucho la atención. Pues bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno que eso nos ayuda, además de que pues Ruby es excelente desarrolladora. Y eso hay que mostrarlo, ¿no? Hay que mostrar los talentos que tiene la gente. En el otro lado, ¿qué tiene uno? Si ustedes presentan, por ejemplo, una propuesta de desarrollo de una plataforma o de un e-commerce, pero resulta que en el equipo de trabajo ninguno es desarrollador, pues está como difícil que esa idea de negocio pueda salir adelante, ¿cierto? No, es que vamos a hacer una aplicación para ayudar aquí a que se puedan vender artesanías, pero ninguno de los que está en el core del equipo de trabajo hace desarrollo, o ninguno tiene una conexión con los artesanos, pues ¿es viable ese negocio? No, se cae de su solo peso. Entonces, el equipo es esencial para mostrar eso, qué tan coherente es el factor humano de ese emprendimiento con la idea de negocio que quiere desarrollar. Sigamos adelante. Ok. Entonces, vamos a mirar esto. Uno arranca, ¿cierto? Entonces te presentas y enseguida, ¿qué pasa? Presentas a tu equipo. Destaca sus habilidades o experiencias claves para el éxito de la campaña, de la compañía, incluyes el rol de cada uno. Ahora alguien me preguntaba, bueno, pero ¿por qué no presentar el equipo al comienzo
sino porque yo lo estoy mostrando hacia el final. Y la respuesta es simple. A mí me parece que uno debe presentar el equipo al final por una razón, y es que si tú arrancas presentando el equipo, una persona un auditorio normalmente está escuchando varias presentaciones al mismo tiempo, ¿cierto? Cuando uno es jurado, a uno lo sientan ahí con otros jurados y desfilan 10 emprendimientos diferentes, y uno realmente cuando arranca es la primera vez que ve a estas personas, no las conoce, ellos tampoco lo conocen a uno, y no hay ninguna conexión, así de simple, no hay nada, no hay nada ahí que nos conecte. Lo que nos va a conectar es el pitch, ¿verdad? Es lo que tú me cuentes, es ese problema, es cómo lo manejas, es cómo lo solucionas, es todo lo demás, y al final yo ya tengo algo que nos está poniendo a los dos en contacto. Ya cuando me presentes el equipo, ya quiero saber quiénes son. Si me los pones al comienzo, va a pasar desapercibido, no voy a realmente aprovechar el hecho de que me los pusiste ahí para que yo, como auditorio, como espectador o como escucha de tu idea de negocio, pueda hacer esa conexión que si los pongo al final, sí logro. Ahora, esto es puramente subjetivo, esto es algo que yo lo digo para cuando ustedes tengan que hacerlo, pero si el formato en el que ustedes van a hacer la presentación implica que el equipo se presente al comienzo, habrán razones para que así sea. Como les comentaba, Fondo Emprender tienen una presentación diferente, y ellos modifican el orden de lo que yo les estoy poniendo. Lo importante es que siempre está lo que uno está viendo acá, ¿verdad? Que hay una solución, que hay un problema a resolver, que hay un cliente, que hay un mercado, que hay un equipo, que hay una forma de generar valor, y etcétera. Eso siempre está ahí. El orden, digamos que no altera el resultado en ese sentido, pero si es posible presentar el equipo al final, yo prefiero hacerlo para ya poder como ahí sí decantar el interés en las personas sobre quién fue el que trabajó en el proyecto. Ok, octavo, expectativas. Y esto tiene que ver con ese call to action del que hablábamos antes, de pedir esa segunda cita, de pedir ese número telefónico, ¿no? ¿Qué requiere tu emprendimiento? ¿Qué quieres conseguir? ¿Cuál es ese llamado a la acción? ¿Qué esperas que haga tu audiencia? ¿Quieres que descarguen una aplicación? ¿Quieres que la prueben? ¿Quieres que sean aliados tuyos? ¿Quieres que te compren? ¿Quieres tú que te inviertan? ¿Qué buscas? ¿Sí? Ser muy concreto en esas expectativas al final del speech es clave, clave, clave. Porque sin ese llamado a la acción, pues no sabemos, los otros no van a saber que lo que quieres es una segunda cita, así de simple. Clave, importantísimo en ese sentido también, motivar a esos socios potenciales que tú puedas tener, ¿sí? Dejar claro que es una oportunidad única para ser parte de una idea de negocios, en la medida en que tú emociones, en la medida en que tú estés inspirado hablando de tu idea de negocio, en la medida en que se note por qué te trasnoches y por qué te gusta y por qué esta vaina es lo que tú quieres seguir haciendo por un buen tiempo en tu vida, sino el resto de tu vida. ¿Por qué le estás metiendo toda tu energía, toda tu juventud, todo tu trabajo a esto? ¿Por qué crees tú en esto? En la medida en que tú logres entusiasmarme a mí con esta forma en la que tú crees en lo tuyo, pues los demás van a querer ser parte y subirse al bus y decir, oiga, esto es maravilloso, ¿sí? Esta energía que esta persona está botando, hay que apoyarla, ¿sí? Hay que sacarla adelante. Y sobre todo en emprendimientos sociales y culturales y ambientales uno ve esto. Si tú tienes un emprendimiento de estos y tú hablas, no, es que vamos a salvar las tortugas, bueno, si se dejan salvar, pero bueno, en fin, si esa emoción no se siente, pues el que pierde es uno, ¿verdad? O sea, yo por qué habría de prestarle atención a alguien que no se siente apasionado por lo que está haciendo, ¿sí? Como me decía alguna vez una persona que me enseñó a tomar fotos, ¿sí? Si esa foto no te gusta a ti, ¿por qué le va a gustar a alguien más? No es lo mismo. Entonces, resumiendo, primero, presento, bueno, más que presento el nombre del emprendimiento, ¿cierto? Que la gente, hay un nombre y sobre ese nombre de esa marca lo voy a presentar. Establezco el problema que pretendo resolver, revelo la alternativa de solución propuesta, ¿cierto? En cuarto, muestro el tamaño del mercado, o sea, el alcance que tiene esta solución. En el quinto, describo cómo hago dinero, y aquí hago la salvedad. También, no solamente describo cómo hago dinero, describo cómo genero valor. Piénsenlo desde ahí. Si lo están haciendo como un negocio tradicional, listo, describan cómo hagan dinero. Pero si aquí tenemos una propuesta social, cultural, ambiental, entonces, ¿cómo genero valor? El dinero también es valor, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de otro tipo de valores, cómo esto beneficia a una comunidad. ¿Por qué vale la pena que yo lo haga? ¿Sí? Si estoy hablando de un tema ecológico, eso tiene un impacto que no solamente
social, es de salud, es de todo tipo, ¿cierto? Entonces, si estoy tratando de resolver un tema con el páramo, estamos lidiando directamente con la vida, estamos lidiando directamente con el agua. ¿Genero valor? Obvio. Entonces ahí tengo que ponerlo, ¿sí? Tengo que llevar a la gente a entender cómo se genera valor. Sexto, hablo de la competencia. Hablo de cuáles son los otros ofertantes o las otras soluciones o las otras cosas que hay por ahí tratando de resolver el mismo problema. Ahorita hablamos del páramo, alguien más debe estar tratando de resolver ese problema de ese emprendimiento que estoy inventándome yo ahorita en la cabeza, que quiere ayudar en temas de cuidado del páramo. Entonces, ¿quiénes más están haciendo eso? Es importante mostrarlo. Y séptimo, presento mi equipo de trabajo. Octavo, manifiesto mis expectativas. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No tenemos preguntas? ¿Sigo adelante? Ok. Si algo... Yo tengo una, perdón. Bienvenida. Respecto al equipo de trabajo, ¿se hablaría solo primeramente de las personas que estuvieron desde un inicio en el proyecto o también se habla de los posibles, como la organización de la empresa ya que estuviera constituida en un futuro? ¿O de En las tu dos? caso, Jessica, en tu caso, ¿cuál es tu caso? O sea, tú, en el caso de lo que tú estás haciendo, ¿cómo lo tienes? ¿Cuántos son? ¿Estudiantes o para la empresa? Ok, tú tienes una empresa ya. Sí, es un emprendimiento. Ok, es un emprendimiento. Y ese emprendimiento, ¿cuántas personas trabajan en ese emprendimiento que tú digas, bueno, son los responsables directos de esto, de esto y de esto? Pues por ahora esa es mi duda, que no sé si colocar las 5 personas o llegar a decir si más adelante hay un supervisor de procesos o algo No así. te preocupes. Por ahora, en la medida en que tú tienes un emprendimiento y que estás desarrollando una idea de negocio, solamente pones las personas claves que lo están haciendo realidad en este momento. Entonces, tú tienes 5 personas, esas serían las 5 personas a presentar. ¿Sí? Ahí que es muy importante dentro de la pregunta de Jessica y el rescato de lo que dice Jessica, que cuando ustedes hagan esa presentación hablen desde el rol. ¿Por qué? Porque si ven, por ejemplo, no sé, asumo esto, y todos son estudiantes, ustedes no van a decir, hola, mi nombre es Jessica, soy estudiante de ingeniería agrícola, pero yo me llamo Juan y soy estudiante de no sé qué, y el otro también es estudiante y el otro también es estudiante. No. Para el emprendimiento, si bien todos son estudiantes, cada uno ya debería tener un rol definido. Y en esa medida, quiere decir que hacia el emprendimiento cada uno está haciendo algo específico. Entonces, alguien está desarrollando la estrategia de negocio, la estrategia de desarrollo del emprendimiento, mientras que alguien más está desarrollando el producto o servicio, mientras que otra persona está mirando cómo lo comunico, cómo hago el trabajo de redes sociales o de marketing, ¿cierto? Entonces, en esa medida tú tienes un CEO, si es un emprendimiento de tecnología, por ejemplo, habrá quien esté echando el código y esa persona que esté echando el código y que es como la responsable directa del código. Así todo el mundo le esté ayudando, así todos son ingenieros, pero esa persona es la clave ahí. Ese será el CTO, ¿cierto? Ese será el que está responsable por la parte del producto, el otro está responsable por sacar adelante las ideas de negocio o el desarrollo de la misma, y la otra persona está desarrollando la de comunicación, y si es, por ejemplo, contenidos, habrá quien sea el director de contenidos, etcétera. Es como ya empezar a ponerse los letreros que uno va a tener en el escritorio cuando el negocio ya esté grande y esté funcionando. ¿Cuál es tu rol? Defínelo muy bien cuando estés haciendo esa presentación de tu equipo. Eso es quizás más importante. Si es un equipo más grande, uno tiende a ver equipos de 3 a 6 personas máximo. Sí, como que lo normal tienden a ser 4, 5 está muy bien, pero si tienes equipos de ya de más de 6, 7, 8 personas, pues tomas una foto del grupo específico y dices, este es el equipo de trabajo que está haciendo esto y esto. ¿Por qué? Porque ya pues hablar de 10 personas es perder un montón de tiempo en la presentación, que más adelante, cuando llegue esa segunda cita, pues ya se puede entrar en detalle y decir, mira, es que somos más personas y hacemos esto adicional con este grupo de gente que trabaja con nosotros. Y listo. Pero para efectos mismos del pitch, con una presentación digamos, de las personas que tienen los roles más representativos, digámoslo así, sería suficiente. ¿Alguna otra pregunta? Vamos muy bien de tiempo. Ok, pues sigamos adelante. Y en esta medida es muy importante pensar en una cosa y es, ¿cómo hacemos para que esta idea se entienda, cierto? ¿Qué hay que hacer para que la idea se entienda? Primero hay que ser muy conciso. Un pitch
no solamente un elevator pitch, sobre todo un elevator pitch, pero un pitch en general debe ser muy efectivo. Tiene que contener tan pocas palabras como sea posible y no entrar en detalles innecesarios. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir un trabajo de depuración, de edición, de revisión muy, muy grande en por qué estoy usando cada palabra que estoy poniendo en el pitch. Es que es así de importante. Cada palabra que yo pongo ahí sirve para algo. Si no sirve para algo, mejor la quito porque me está haciendo perder tiempo y está distrayendo a mi auditorio. Un pitch efectivo debe ser entendido hasta por los abuelos. Entonces, lo que yo les decía, uno tiende a ser muy técnico en sus pitch. No importa de qué sector, de qué industria, de dónde vengas. Yo trabajo con gente de cultura y trabajo también con gente que está desarrollando tecnología y ambos me resultan increíblemente técnicos, absolutamente técnicos. ¿Sí? Los ingenieros son muy técnicos y tienen la excusa de que son ingenieros, pero los que hacen teatro, por ejemplo, los que hacen cómics, los que hacen audiovisual, los que hacen libros, resulta que también son supremamente técnicos, muy, muy técnicos y no lo saben, pero dentro de lo que ellos hacen son muy técnicos. ¿Y qué toca hacer? Bajar esos discursos, bajar esas palabras, bajar esas terminologías a lugares comunes, a lugares donde todo el mundo lo pueda entender. ¿Por qué? Porque si tú logras hacer ese ejercicio, que es un ejercicio, de pronto es el ejercicio más difícil que tiene uno cuando está armando un pitch, lograr que el señor de la tienda, que el que va en el Transmilenio, bueno, pero tú no tan cerca en el Transmilenio porque necesitamos 2 metros de distancia, pero en fin, que cualquier persona te pueda entender, si tú logras eso, realmente vas a poder tener un pitch muy efectivo, porque cualquier persona va a poder beneficiarse de lo que tú le estás diciendo y puede decir, oye, ¿sabes qué? Yo conocí a tal persona, si vas un taxista le pusieron, no, sí, yo acabo de llevar a tal persona que todos los días lo recojo o todas las semanas lo recojo y sabe del mismo tema, se lo voy a presentar. Si uno no tiene la capacidad, en el fondo esto es un ejercicio de humildad de la larga, de que cualquier persona le entienda lo que uno quiere hacer, pues estás perdiendo oportunidades, está perdiendo la oportunidad de que esa persona de pronto le ayuda a uno como capital relacional, no se les olvide eso. Eso es muy importante en todos los procesos, más cuando uno es de la nacional. Ok, un pitch efectivo debe ser entendido hasta por tus abuelos, sigamos adelante. Sé consistente, un mensaje, una historia, ¿sí? O sea, un bullet point, o sea, una frase, un mensaje, una historia. No empezar a contar varias historias y que esto y entonces otra historia y otra historia. Normalmente cuando uno arranca tiene tantas cosas que contar que no sabe por dónde empezar. Cuando uno arranca a escribirse un pitch, tiene muchas vainas en la cabeza y no sabe a qué darle prioridad o cuál es más relevante o por cuál empiezo primero y si esta es tan importante como esta otra, pero tengo 2 anécdotas y no sé cuál de las 2 contar. Sí, nada, toca empezar a lean and mean, o sea, toca empezar a limpiar todo para que sea solamente lo más jugoso, lo que realmente más importe, lo que vaya quedando en el pitch. Todo aquello que sea relevante, pero que no te vaya, que no te quepa en el pitch, guárdalo para la segunda cita, para la próxima vez que te veas con esa persona que te escuchó. Ok, tu actitud muestra confianza, diviértete, muestra pasión y muestra integridad, lo que les decía ahorita, ¿cierto? Si uno no logra contagiar a la otra persona, es porque uno no está emocionado con lo que está haciendo, y eso se nota. Sí, eso se siente, uno lo comunica, uno lo conecta, y no necesariamente con palabras, lo hace con su voz, con su entonación, con su gesto, con la forma en que se mueve, y más si lo estamos haciendo de manera presencial, de manera virtual no necesariamente, pero presencialmente esto pasa mucho, incluso de manera virtual también. Uno se motiva con la persona sintiendo que tanto a esta persona le importa lo que está diciendo. Y cuando hablamos de mostrar integridad, era lo que les comentaba antes, ¿no? Si no tienes por qué tener todas las respuestas a todo. Si hay algo que no conoces, hay formas de manejarlo, ¿sí? Alguna vez alguien me preguntaba, no, pero si me preguntan algo y yo no sé qué responder, ¿qué digo? Pues no vas a decir mentiras, no vas a decir, sí, claro, yo sé eso, porque no sabes de eso, así de simple. Pero sí puedes hacer una cosa, es decir, ese es un punto que nosotros, dentro de los procesos que estamos desarrollando para más adelante, atacaremos en su debido momento. Sabemos que está vivo. Gracias por identificarlo y lo tendremos en cuenta para resolverlo más adelante. Y ya, listo. Se entiende que estás en un proceso, por eso estás haciendo un pitch, porque estás buscando ayuda, porque estás buscando gente que te colabore y en esa medida es absolutamente entendible que tengas cosas que no están del todo resueltas, ¿sí? Y que la forma en la que tú lo presentes, pues se nota la integridad de persona que tú tienes. Si eso no pasa, recuerden, eso es delicado. Si te cogen en una mentira echando un pitch, ya perdiste. Perdiste la oportunidad de esa segunda cita y de que te vuelvan a prestar atención. Pasos para crear un pitch fantástico. Vamos a revisar algunos pasos.
en el tiempo que tenemos, podemos revisar un par de pasos muy importantes para hacer su pitch. Y esto que les voy a decir, me devuelvo un poquito, les voy a decir es clave, 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 porque esto es lo que realmente logra que el trabajo que ustedes hagan alrededor del pitch se note en el pitch, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo arranco pensando, y a esto le pasa a muchos, que un pitch es algo improvisado, pues me va a ir muy mal. Me va a ir muy, muy mal, va a ser terrible, porque yo me voy a parar enfrente de un auditorio y lo que va a pasar es que voy a hacer el ridículo. A muchísimos les pasa que el día anterior dice, ah, sí, sí, mañana tengo pitch. Ah, bueno, yo tengo pitch. Ok, esta noche lo escribo, esta noche me inspiro. Y entonces esa noche se inspira y pone su música favorita y empieza a hablar y así, ah, sí, esto, y voy a decir esto, y voy a decir lo otro, y qué bueno, y se le ocurren cosas muy chéveres, pero no las pone en ningún lado, no las trabaja, no las desarrolla, y cuando llega el otro día a echar el pitch, se acuerda, si le va bien, de la mitad de lo que dijo, o de muchísimo menos de lo que pensó, de todo lo que se le ocurrió. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es lo que se llama el estrés deportivo, y que a nosotros también nos ataca cuando nos enfrentamos ante una audiencia. ¿Sí? El estrés deportivo es lo que hace es lo que le da razón a un boxeador para que todas las mañanas salga corriendo y se entrene muy duro, no importa si está lloviendo, si está haciendo frío, y luego llegue al gimnasio y salte las otro buen rato y después entrene finalmente y boxee y haga sparring y luego ya, sí, todos los días hace esto. Se demora fácilmente medio día en todo este ejercicio, pero cuando el hombre se sube al ring a boxear, resulta que cada round dura 3 minutos y en total serían 30 minutos. Entonces, ¿por qué esta persona hace todo este montón de entrenamiento? Pues porque el estrés deportivo va a hacer que él dé menos del 25% de lo que haya entrenado. ¿Sí? Y eso se ve en el ring. Y lo mismo le pasa a uno cuando se sube a un auditorio. Si tú no te has preparado, pues vas a llegar y de pronto, ¡pin!, miras a todo ese montón de gente mirándote, o la cámara, o te asustas, y entonces se te olvida lo que vas a decir, y ha pasado, y uno los ha visto. ¿Sí? O hablas de otras cosas que no son. Entonces, pilas, ¿por qué? Porque ahí arrancamos a entender cómo resolverlo, y se resuelve así, creando un guión así de simple. Lo escribes y lo dices en voz alta. O sea, son dos cosas muy importantes. Escribes tu pitch, lo escribes, punto. No hay vuelta de hoja de eso. Armas tu pitch, lo redactas. Normalmente uno dice, bueno, pero ¿cómo hago pasar el tiempo? Si son 5 minutos, muy sencillo. Calculas que más o menos una página equivale a un minuto. O sea, serían 5 páginas. Lo manejas a tamaño 11 de letra y le pones, puede ser Times New Roman, le puedes poner Courier a 11 de letra y a doble espacio. Más o menos eso te va a dar 5 minutos de lectura si son 5 páginas. Entonces ahí ya tienes una buena medida. Dices, ok, voy para 5 minutos, 5 páginas escritas de esta manera, doble espacio y tal, y la empiezas a leer. ¿Por qué es importante decirlo en voz alta? Decir un pitch en voz alta es súper clave. ¿Por qué? Porque una cosa es cómo suenan las palabras en la cabeza y otra cosa es cómo suena cuando uno ya las dice. Y esto significa que cuando arranques esto a leer te vas a dar cuenta, cuando leas en voz alta, porque en la cabeza todo funciona muy bien, pero en voz alta te vas a dar cuenta que hay palabras que no pronuncias bien, o que siempre te enredas en un punto, sí, como que hay cosas que no te fluyen, que algo pasa, entonces puedes devolverte, corregirlas y mejorarlas para que sea muchísimo más fácil para ti decir lo que habías escrito, ¿sí? De pronto cambiar términos, en fin. Es importantísimo decirlo en voz alta por eso, porque te ayuda a ti a ir, además te ayuda a ti a ir procesando lo que has escrito. Y lo editas hasta que te dure, ojalá hasta que te durara 30 segundos, es lo que nosotros manejamos y lo que nosotros hacemos con emprendedores. Arrancan en 5, en 4, en el tiempo que sea, los bajamos a 3, luego los bajamos a 2, luego los bajamos a 1 minuto y luego los bajamos a 30 segundos. Y en ese ejercicio uno le pega una pulida al pitch, pero brutal. O sea, le pega una limpieza, quedan súper limpios, quedan las palabras que son, el contenido resulta ser de una cohesión muy buena. ¿Sí? Y en esa medida, cuando tú logras bajarlo ahí, pues ya quedas con un pitch de 1 minuto, un pitch de 2, un pitch de 3, un pitch de 5. Y te permite a ti poder jugar con estas distintas versiones de tu pitch en cualquier momento. Si te cogen contra ahí, saliste, a mí me pasó una vez, me encontré a la persona con la que tenía que hablar o con la que quería hablar, que no podía porque todo el mundo siempre lo perseguía en un mercado y todo el mundo lo perseguía. Finalmente coincidí con esa persona y dije, wow, voy a hacer una parada al baño, y entré al baño y me lo encontré ahí y preciso, tuve la oportunidad de hacerle un pitch muy rápidamente. ¿Por qué? Porque tenía todo preparado. Pero entonces, editar el pitch. En este caso, pues si ustedes van a hacer de 5 minutos, traten de que ese pitch les quede de 5 minutos, ¿sí? Que no se pasen de tiempo. Y eso es muy normal. O que no queden muy por debajo del tiempo, que también pasa. Esas personas que son pues muy parcas
y en esa medida, pues, hacen un pitch de 3 minutos, y con los otros 2 minutos, ¿qué hacemos? ¿Sí? Es como, no aprovechaste bien el tiempo, y si te pasas, quiere decir que tampoco editaste muy bien el contenido de tu pitch. ¿Mm? Ok, ya lo escribí, ya lo leí en voz alta, ¿ahora qué hago? Lo pruebo con amigos, familiares o colegas. ¿Para qué? Ojalá con los tres, con un amigo, con un familiar y con un colega, para ver si la gente sí lo está entendiendo, para que me digan, mira, no te estoy escuchando tal palabra bien, o ahí tienes muletillas, o estás hablando muy bajito, o estás teniendo un tic, qué sé yo, y que te vayan dando a ti pistas de si, por ejemplo, te entendieron o no te entendieron lo que tú les estabas diciendo. ¿Sí? No, esta parte no se te entiende, revísala, y eso ayuda muchísimo, es tener una pared donde uno pueda rebotar el pitch, ayuda montones. Y el cuarto, y este es el más importante de todos, practicar, practicar y practicar. Por lo que les decía antes, lo del estrés deportivo es fundamental. Que ustedes no paren, no cesen de practicar. ¿Sí? Y la imagen que está de fondo en esta no es gratis. Quiero que lo vean de esa manera porque el pitch es un instrumento. Sí, el pitch es un instrumento de venta. Cuando digo un instrumento de venta me refiero a que es el instrumento que ustedes tienen para mostrarle a otra persona meses de trabajo. Por no decir que a veces son años de trabajo en muy poco tiempo, en muy poco tiempo. Es el más barato, el más rápido y el más efectivo, la herramienta más efectiva para presentar un modelo de negocio. Eso es lo que uno hace en un pitch, uno presenta un modelo de negocio de una manera, en un storytelling, en una narrativa, ¿sí? Entonces, cuando yo muestro esta imagen de un instrumento, pues eso pasa. Si ustedes están tocando una guitarra y no han practicado, así les va, lo mismo pasa con el pitch, así les va a sonar como muy regular. Pero si ustedes han practicado con ese instrumento bastante, pues va a sonar muy bien. Y el que más se beneficia va a ser uno. A ver, ¿qué dice? Una vez preparé un pitch en el camino de la estación al salón y fue de los mejores del grupo. Pero eso es un caricello, no es recomendable. Eso es cierto. Ahora, vamos a ver qué tipo de pitch, cómo te iría en otras circunstancias. Aquí tú estabas en el salón con gente que te conocía, estabas de pronto con personas de confianza. Cuando estás frente a un inversionista, cuando estás en otra situación, el factor nervios empieza a crecer de una manera bastante significativa. Pero me alegra que te ha ido bien. Eso lo que quiere decir es que si tú que tú tienes el talento, creo que fue Juan el que lo dijo, ¿verdad? Que tú tienes el talento para poder hacer un muy buen pitch si la próxima vez lo preparas muchísimo mejor, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que también tú puedes estar haciendo un pitch que lo improvisas y hay cosas que vale la pena sacar de ese pitch porque están frescas. Pero ahí te fue bien, te pudiste dar una enredada y se te pudieron haber olvidado cosas y ya no lo hubieras escrito en el chat de esa manera. Ok, maneja tu expresión corporal, ¿verdad? Cuando estás contándole a alguien algo, es importante que el cuerpo también te ayude a ti a hablar por ti, a hablar contigo. ¿Sí? Entonces, que la expresión corporal sea algo que permita que la persona no deje de mirarte y te esté prestando atención. Por ejemplo, muchas veces a las personas les pasa, lo he visto cuando estamos en presenciales, y es que están haciendo su pitch y de pronto se voltean a mirar la presentación. Y en ese momento es un gran no. ¿Por qué? Porque si yo me volteo, como lo acabo de hacer ahora, pierdo el contacto visual con ustedes. Y si pierdo el contacto visual con ustedes, me estoy desconectando de la audiencia. Entonces uno no quisiera hacer eso, ¿sí? O anda con las manos en los bolsillos, o habla con la voz muy baja, pues obviamente eso baja el interés de las personas que te escuchan. En mi caso particular, por ejemplo, algo que me pasa a mí mucho cuando estoy con un micrófono es que por alguna razón empiezo a jorobarme, empiezo a echarme hacia adelante, sí, termino todo jorobado. Entonces yo eso ya lo sé. ¿Por qué? Porque lo he practicado de la misma manera que lo presento. Entonces trato siempre de pararme correctamente. Y para eso, por ejemplo, sirve mucho grabarse, ¿cierto? Grabar un video dando tu pitch te permite a ti tener esa como un poquito una versión un poco objetiva de cómo te van a ver, de cómo estás sonando, de si la voz funciona bien, si estás gesticulando o si estás vocalizando correctamente, ¿sí? Si formalmente tu presencia está funcionando bien, si cierras mucho los ojos, entonces mejor te pones las gafas, qué sé yo. Cosas que te permiten a ti controlar un poco y mirar mejor si está funcionando bien la forma en la que lo estás presentando. Adicionalmente, porque por tiempo, el video también te va a permitir saber si vas rápido, si vas despacio, si te estás colgando, si la lograste, en fin. Es una gran herramienta revisar el video de cómo fue tu pitch, volverlo a ver. Yo puedo poner mejor esta entonación, puedo cambiar esto que dije acá, puedo hacer tal gesto para darle más énfasis, etc.
Entonces, aquí les vamos a dar a ustedes dos versiones, dos cosas que pueden ayudarles para el desarrollo de un pitch de 1 minuto o menos, ¿sí? Y que también sirven para un pitch un poco más largo, un pitch de 4 minutos o de 5 minutos. Entonces, por ejemplo, si vas a hacer, lo más importante aquí es que cuando estés armando tu pitch, puedas hacerlo como si fuera un tweet. O sea, trata de agarrar en 140 caracteres, un tweet de los viejos, no de los nuevos, sino de ya hace rato, en 140 caracteres que hace tu empresa. Trata de contarnos en 140 caracteres que hace tu empresa. Si tú logras eso, ¿sí? O qué hace tu emprendimiento, cuál es tu propuesta de valor. Si tú logras eso, vas a ver que no es un trabajo fácil de hacer, es un trabajo realmente de depurar bastante ese montón de ideas que uno tiene en la cabeza y a bajarlo ahí. Eso sería muy, muy bueno. Usar un lenguaje claro que pueda entender cualquier persona. Y se trata de contar una pequeña historia que responda a la pregunta, ¿cuál es el problema que resuelves y a quién? Súper importante. ¿Cuál es el problema que resuelves y a quién? En 140 caracteres. Gran ejercicio para todos ustedes, muy recomendado, y van a ver que no es tan fácil como suena. Ahora, no dudes en usar metáforas o analogías que los hagan más entendible y visual. Recuerden el ejemplo que les daba del pitch de Nickelodeon. Importante o algo que ayuda mucho es enunciar 3 características diferenciadoras, ¿sí? O 3 pilares o 3 líneas, cuando estamos hablando de una empresa, 3 líneas de lo que desarrolla la empresa. En este caso, ¿cuáles son las 3 características que hacen diferente tu idea de negocio? Puede que 3 sea mucho, puede que uno diga, no, 3 es demasiado, ¿será que logro 2? Ok, si logras 2 está muy bien también, pero no más de 3, ¿sí? Y 3 está muy bien medido. Pero trata de dar al menos un par de diferenciales que nos permitan entender por qué esto es una idea de negocio distinta a lo que ya hayamos, o una idea simplemente, un emprendimiento distinto a lo que ya hemos visto. 3, añade un dato relevante que apoye tu idea o un ejemplo que ayude a visualizar cómo funciona la solución que tú propones. A mí me pasa algo con la gente que utiliza datos y es lo siguiente. Los datos, hay personas que les gusta que meterle datos a las cosas y pues sí, los datos, digamos que los números y las cifras ayudan a tener una idea, pero ¿qué pasa? Que si esa cifra no está bien enfocada, no me dice nada. ¿Sí? Me dicen, no, es muy grande. Por ejemplo, ahorita no lo tengo a mano, pero hay un ejemplo que decía, no, la capa de ozono, el hueco de la capa de ozono es de no sé cuántos kilómetros cuadrados. Ok, eran tantos kilómetros cuadrados que la dimensión es tan grande que para mí no tiene casi sentido. Sé que es muy, muy grande, pero no me deja entenderlo, ¿cierto? La proporción se sale de mis capacidades para entenderlo por el número. Pero si la persona dice, eso equivale a 8 veces el tamaño de Canadá o 21 veces el tamaño de Colombia, creo que era algo así, ya uno dice, ok, esta vaina es grande, porque ya más o menos sé cómo es de grande Colombia y cómo es de grande Canadá. Y pues claro, si me dicen que es 8 veces el uno y 21 veces el otro, uno dice, sí, ya me hice una idea de qué tan grande es el problema. Recuerden que estamos buscándolo desde ese lado. Entonces, está bien utilizar datos y utilizar cifras en particular, pero tengan en cuenta que esas cifras puedan estar enfocadas o ejemplificadas de tal manera que me permita a mí tener una idea de la proporción, ¿sí? de lo que ustedes están identificando desde la cifra misma. Cuarto, plantear tu petición final adaptada a tu público, que deje claro si buscas inversión, ventas o establecer una alianza. De nuevo, ¿cuál es ese call to action? Estoy hablando porque pues, si estoy hablando con compradores, ¿para qué les voy a hacer un call to action de inversión, verdad? Estaría cruzado. Pero si estoy hablando con compradores, pues obviamente que lo que estoy buscando es que me compren, entonces puedo hacer un pitch de venta. Y al final, eso es lo que yo estaría buscando. Y si son aliados, lo mismo. Entonces, muy claro cuál es esa petición final que yo estoy buscando. Ahora, si yo voy a volver esto un pitch de 4 minutos, arranco igual, arranco desde ahí, desde hágalo como en una frase, hágalo corto, simplemente va a tener más tiempo para poder entrar en más detalles, pero la estructura básica se mantiene. Ahí lo que ya tenemos que mirar es más o menos cuánto tiempo tengo yo para cada uno. ¿Por qué? Porque ya cuando son 4 minutos, puede que si yo no mido muy bien en qué punto cambio, se me coma el tiempo y no termine mi pitch. Eso pasa mucho. ¿Sí? En 5 minutos a ustedes les puede llegar a pasar. Ustedes dicen, listo, escribí las 5 páginas, las leí, hice todo el trabajo, pero cuando ya arranqué, resulta que me fui colgando y me faltaron 2 o 3 temas. ¿Cómo yo vi esto? Pues simple. Por ejemplo, le doy 1 minuto. ¿Sí? La puedo contar en menos o la puedo contar en más, pero que no sea más allá del minuto. O sea, la puedo contar en menos, pero ojalá no sea más allá del minuto. Luego, cuando voy a hablar de la propuesta de valor de su solución y de su diferencial, le doy otro minuto.
¿sí? La viabilidad del mercado, las condiciones del cliente en particular, le doy 30 segundos. ¿Qué busco con esto? Otros 30 segundos, ¿sí? Y si tengo, por ejemplo, un prototipo, pues lo puedo mostrar ahí en un minuto. Y finalmente, llamada a la acción, le puedo dar 10 segundos. Esto ayuda como para que uno, cuando haga las 5 páginas, si en este caso es de 4 o más, cuando haga las 5 páginas, pues uno ya dice, a esto le voy a dar 1 minuto y medio, a esto le voy a dar tanto. Esto ayuda mucho a compensar el pitch, a balancear. Ok, sigamos entonces por acá. Antes de, bueno, si vamos a mirar este ejemplo que yo les voy a dar a ustedes es un pitch que nosotros hicimos hace ya varios años en un proceso de acompañamiento de una idea de negocio que era una plataforma de distribución de contenidos, puntualmente una de distribución de cómics cuando nosotros estábamos lanzando, cuando acababa de salir el iPad y estábamos todos con ese boom de qué hacemos para los iPads, ¿cierto? Los iPads que iban a acabar con los computadores y que los celulares, no sé qué. Todos sabemos cómo le fue al iPad en este sentido y a todas las tablets. Realmente no lograron lo que se esperaba. Pero lo interesante de este pitch es que este pitch nos permitió a nosotros llegar a lugares como varios estudios de Los Ángeles que querían hacer contratos de licenciamiento con nosotros de contenido en San Francisco y en Nueva York. En Los Ángeles, en San Francisco y en Nueva York. Y lo curioso de esto es que fue un pitch que se armó más o menos así como comentaba. Un trabajo algo muy bueno y fue lo siguiente, y es que si bien nosotros ya teníamos el pitch muy claro, si todo lo que les digo, el guión y lo del escrito, nos faltaba armar la presentación final. Entonces nos dijeron, ok, los de mi team nos dijeron, 7 de la noche vamos a hacer la presentación de pitch y hay que tener el PowerPoint listo. Ok, nosotros vamos a almorzar, volvemos, terminamos y montamos ese PowerPoint sin ningún problema. Nos fuimos a almorzar a las 2 de la tarde y cayó un aguacero brutal en toda Bogotá. Un aguacero inundó galerías, inundó un montón de cosas y nosotros quedamos amarrados en un centro comercial sin poder salir. No teníamos cómo usar PowerPoint, no nos llevamos el computador, íbamos a ir a almorzar rápido y volver. No lo pudimos hacer y pasó el tiempo y iban a ser las 5 y pico y ya estaba yo muy preocupado, no sabía qué hacer. Entonces dije, no, pues le pedí al señor del restaurante, deme por favor unas servilletas, y arranqué a hacer dibujos con mi socio en las servilletas, porque simplemente no podíamos llegar y no presentar, no tener presentación. Podíamos tener toda la carreta, pero la presentación también era importante. Entonces armamos un montón de dibujos, llegamos corriendo, mojados, porque pues la lluvia continuó, llegamos sobre la hora apenas de tiempo, tomamos las fotos, montamos esto rápidamente en una carpeta y arrancamos a hacer la presentación y nos fue muy bien. Y nos fue muy bien porque en el fondo, si bien teníamos unas imágenes, no era lo importante era la estructura, era lo que se estaba contando y la imagen sirvió para lo que tienen que servir las presentaciones y es para reforzar o para complementar o ayudar a que haya un reposo de la temática de manera visual y que yo pueda seguir y fortalecerlo también desde lo visual, lo que la otra persona me está contando, ¿sí? Y eso nos ayudó tanto que mucha gente después cogió de moda hacer lo mismo que nosotros hicimos durante un tiempo en LinkedIn. Vimos un par de presentaciones parecidas a esa. Bueno, no siendo más, se las pongo, se las muestro y luego les muestro a ustedes un pequeño formato en el que ustedes pueden ver cómo el modelo de negocio se presenta en la presentación. Entonces, aquí va. Me cuentan si escuchan. ¿Se escucha? Sí. Sí, Ah, genial. Hola, lo suelto. soy Johan San Martín. CEO de Imago Interactive, y en esta ocasión quiero presentarles uno de nuestros productos más interesantes, diseñado y desarrollado por nosotros aquí en Imago, y dirigido a hacer la vida de productores de contenidos un poco más fácil. Y para empezar, quisiera hacerlo con una pregunta. ¿Cómo sería una empresa de cómics si esta hubiera nacido en la era digital? En Imago Interactive creemos que sería como nuestra plataforma móvil, Orson. En Orson los usuarios pueden leer cómics y novelas gráficas interactivas, pero también pueden crear su propio contenido original, con animación, sonido y un gran nivel de interactividad. ¿Por qué pensar en comic books en tablets? Por varios motivos. El primero es que los cómics son la manera más sencilla de contar una historia. El segundo es que sus costos de producción son muy bajos comparado con otro tipo de contenidos. Y el tercero es que los cómics digitales son un formato ideal para ser leídos en tabletas, que le permite a la gente acceder a ellos de forma personalizada e instantánea. Los cómics digitales son la manera más efectiva y económica de validar una historia.
Ahora uno se puede preguntar por qué es necesario validar una historia. Bueno, porque las historias son la parte más valiosa de cualquier industria de contenidos. Y curiosamente, no hay realmente una forma efectiva de validar una historia para cine o para cualquier otro medio. Aún en nuestros días, es un tema de opinión personal en los estudios lo que determina qué historia entra a producción y cuál se queda en la oscuridad, creando en muchos casos productos de altísima volatilidad, pues nada garantiza que el público comparta la opinión personal del productor del contenido. Para que se hagan una idea del valor que pueden tener las historias independientemente de si es un cómic o es cine, Disney pagó 4 billones de dólares por Marvel Comics, que fue el mismo valor que pagó por Lucasfilm. Y la razón es porque ambas empresas tienen historias validadas, porque tienen una audiencia. Nuestro modelo de negocio está basado en ofrecerle a los estudios un servicio que les permita validar contenidos y generar audiencias. Porque cuando tú como productor le ofreces a una persona la posibilidad de participar en la creación de tu contenido, de publicarlo en sus redes sociales e incluso de demostrar su interés apoyándolo económicamente, logras unos datos que vienen directamente de tu consumidor y que te dicen cuál es el comportamiento y la forma en que va consumiendo tu contenido. Y tú con estas analíticas y con la ayuda de tu audiencia puedes convertir una historia promedio en una historia genial, dándole la posibilidad a estos productores o estudios de crear esos contenidos ganadores que la gente ya ha dicho que quiere consumir. Así es como están hablando los productores de Hollywood hoy de nuestra plataforma. Los cómics digitales son esa puerta a la validación y Orson su versión en la era actual. Por eso decimos que nosotros somos la evolución de las historias en la era digital. Actualmente estamos interesados en trabajar con productores que quieran probar sus contenidos en Orson y trabajar de la mano con nosotros en producir sus primeras novelas gráficas interactivas. Si tú estás interesado, por favor comunícate conmigo a través de la página de Orson en orsonsoftware.com o a mi correo electrónico isanmartin@imago-interactive.com. Será un placer atenderlos y conversar con ustedes sobre sus maravillosos proyectos y la forma en que podemos potenciarlos desde Orson. Muchas gracias. Como les decía, eso sirvió en su momento para que nos abrieran las puertas en varios estudios y hablamos con gente que estaba haciendo un desarrollos muy interesantes y incluso de licenciamiento no solo de contenido, sino también de esta tecnología para un estudio en San Francisco en ese momento, el que quería mirarlo de licenciamiento de la tecnología. Bueno, eso es un ejemplo de... Sus maravillosos. De cómo todo lo que vimos antes se puede aplicar en un pitch. Y en ese caso para aliados estratégicos. Jorge Nicolás, ¿tenía alguna pregunta? Dice sí. A ver, sigamos. Situaciones controladas y no controladas. Aquí tiene que ver con algo que alguien me preguntaba, el tema de los nervios y todo el rollo. No sé si esa pregunta es clave, porque pues se estaba anticipando a lo que les estaba yo mostrando. No sé si esta presentación de cómo armar su pitch para sacarlo adelante le ayuda a esta persona que tenía el tema de nervios, como le da herramientas. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno hace eso, realmente los nervios se bajan muchísimo. ¿Sí? Se vienen al piso en el sentido de que uno está tan bien preparado que da el pitch automáticamente. Es casi como fue Juan Antonio García el que lo preguntaba. Sí, casi como cuando uno hace artes marciales, entrena y entrena y entrena y entrena, y el día que pasa algo, uno se entera después de que ya respondió y ya ha hecho todo. ¿Sí? Ya uno pues, se corrió, pateó, esquivó, hizo de todo, y cuando mira, ya me salvé. Es algo parecido, sí, es algo parecido. Cuando uno entrena tanto un pitch, a la hora de presentarlo, el pitch se expone solo. Y algo que pasa es que cuando uno tiene versiones del pitch o lo ha preparado tanto, empieza a hablar con las personas y el pitch empieza a tomar la forma de la conversación de la manera más orgánica posible. Ahorita vamos a ver ejemplos de eso en el tiempo que nos queda. Sigamos adelante. Justamente en esto, en situaciones controladas y no controladas. Entonces estamos hablando principalmente de tres escenarios, de oportunidad que uno tiene que tener en cuenta. Un cold pitching, el networking y el speed dating. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Todos estamos acostumbrados a que nos suben a un escenario o a una palestra y entonces uno tiene que echar el pitch a un grupo de gente, pero no siempre es así y realmente el pitch no debería ser para eso solamente, sino es para hacer una presentación acartonada, sino que el pitch debe ser algo que fluye de una manera muy orgánica con el emprendedor, con el empresario.
Por ejemplo, un cold pitching, ¿qué es? Un cold pitching es, me cogieron en la esquina, lo que les decía, me encontré con la persona en el baño, échele el cuento ahí, me lo encontré en el elevador, échele el cuento ahí, ¿sí? O sea, échelo en frío. ¿Cómo le cuento yo a esta persona? Si yo tengo el pitch preparado, va a salirme bien. Si yo no lo he preparado, si se quedó en el papel, si ni siquiera me lo aprendí de memoria, si no lo tengo en mi cabeza, pues, ¿cómo va a poder hacer un cold pitch? No se va a poder, ¿cierto? Entonces, ese es el ejercicio, compañeros. Entonces, debe ser claro y eficiente. Si ese cold pitching, muy de frente. El speed dating, ¿qué es? El speed dating es una modalidad de networking, de relacionamiento, en el que uno hace relaciones comerciales express. O sea, en los mercados se usa mucho, también se utiliza en los festivales. Básicamente, tú llegas a un sitio, así como cuando estás haciendo un speed dating, hay todas las personas ahí, entonces uno llega, se sienta, hola, mucho gusto, me llamo así, me dedico a esto, y tú qué haces, no, yo hago esto, ping, suena una campanita, muchas gracias, hasta luego, me paro, voy al siguiente, hola, ¿cómo estás? Y así lo voy repitiendo cada vez que suena una campanita, pero en términos de negocio, ¿sí? O sea, los que le contaba al puro comienzo de que uno estaba buscando salir con alguien, en el fondo aplica perfectamente, porque el speed dating haces eso. Entonces llegas, te sientas, presentas tu propuesta de valor, tu cosa muy rápidamente, oh, qué interesante, intercambiamos tarjetas, bueno, hablamos luego, chao, y vas coleccionando tarjetas de ahí para adelante. Y el último de ellos es el networking, y el networking es básicamente la construcción de redes de contactos. En la medida en que tú vas a un festival o a un mercado, o incluso entre ustedes mismos, estarían haciendo networking en la medida en que cada uno, oiga, ¿y su emprendimiento de qué es? No, es de esto, el mío es de aquello, oh, venga, yo de pronto le puedo ayudar con esta parte, etcétera. Ahí estás generando ese capital relacional tan importante del que siempre les he venido hablando, y es entrar en conectar con la gente, en la red de contactos. Entonces, ¿por qué esto es importante? Los resultados de un networking dependen de varias cosas, ¿sí? De valorar a las personas con las cuales nos relacionamos. Si cualquier persona con la que tú te encuentras es un potencial aliado, entonces uno nunca menosprecia a nadie. Cuando tú estás en un mercado, cuando estás haciendo una sesión de networking, todo el mundo es valioso, todo el mundo es valioso, no solamente porque son seres humanos, son como personas, sino son valiosos porque pueden ser una oportunidad de conocer o de entrar en contacto con alguien que le aporte a lo que tú estás haciendo, o que tú le puedas aportar a lo que esa persona está haciendo. Entonces, en esa medida, uno, valorar a las personas con las que nos relacionamos en el networking, súper claves. Si no lo haces, quedas como un odioso y nadie va a querer hablar contigo. Dos, crear estrategias que permitan realizar seguimiento a la red que se haya creado. ¿Qué quiere decir esto? Que el negocio no siempre se hace en el networking. El negocio se hace después, en el seguimiento. Entonces, en un mercado, ¿uno qué hace? Se contacta con todo el mundo, recoge 60 tarjetas, pero luego lo que tiene que buscar es la manera de que una semana después del evento, uno entra en contacto con esa persona y dice, hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas? Yo fui la persona que te presentó la idea de no sé qué, me gustaría que siguiéramos conversando. Oh, sí, claro, para que puedas hacer el seguimiento. El seguimiento es mucho más importante que el pitch. O sea, el pitch es muy importante. Sin ese no va a haber seguimiento, pero donde realmente estás cerrando tu negocio no es en el pitch. El pitch es para buscar esa segunda cita. Pero entonces hay que buscar estrategias en las que uno pueda realizar ese seguimiento para esa cita. Si yo estoy en un evento, estoy recibiendo 60 tarjetas diarias, son 3 días, termino yo con 180 tarjetas, ¿cómo hago para acordarme de quién es quién? Pues lo que nosotros hacemos es pedimos la tarjeta y anotamos detrás de la tarjeta características de la persona, ¿sí? El calvo alto de tirantas o qué sé yo, ¿sí? Cosas que te permitan a ti recordar qué fue lo que se habló, con quién lo hablaste, y de esa manera poder hacer un seguimiento. Si no, después te enredas con las tarjetas. Y esto es claro. Asumo desde ya que tienen las tarjetas. Entonces, ya para terminar, las recomendaciones para exprimir el jugo al pitch, ¿cierto? Tener las tarjetas de presentación, llegar al evento con un ecosistema de redes, o sea, si tienen ustedes redes sociales, téngalas activas y téngalas funcionando. Sí, al finalizar la charla, anotar al respaldo de las tarjetas las razones por las cuales ustedes quieren hablar con esa persona. Y busquen que esa persona no se les enfríe, o sea, hagan ese seguimiento una semana después, pero no más allá de una semana, y ojalá no antes, porque antes, hasta ahorita está llegando del evento y muy posiblemente se pierda el correo de ustedes. Eso sería por ahora, creo que por tiempo eso es lo que sí tenemos. Entonces, si hay preguntas, soy todo oídos. Muchas gracias, Johan. Qué interesantes todas estas ideas. Pues, si hay preguntas, tenemos unos 3 minutos para resolverlas. Yo me acuerdo, estaba recordando ahorita que decías tú en algún momento que tal emprendedor, después de tanto trabajo, hacía jazz con el pitch. Y eso me quedó sonando y es como una manera de explicarlo. Sí. El jazz o la improvisación no se hace
antes del trabajo duro o de la práctica. Uno improvisa ya después, y una persona que tiene su pitch, su proyecto, su propuesta de valor, sus canales, mejor dicho, todo preparado y listo, hace jazz e improvisa, y lo hace en un ascensor, en un baño, en una conferencia. Lo hace muy bien en cualquier parte y con cualquier persona. Así es. Entonces, bueno, estaba pensando en eso, Johan, de los aprendizajes contigo en estas charlas. Y bueno, pues si no hay preguntas, también las preguntas se fueron resolviendo a lo largo de la sesión. Pues me pareció, Johan, muy importante todo lo que nos dijiste. Unos casos pues vividos también que lo ponen a uno en situación, y lo importante de estas charlas es pues aprender a través de las personas que ya lo vivieron y que quieren venir a contarnos todas esas experiencias. Entonces, pues bueno, Johan, muchas gracias por esta charla. Estamos en contacto para reunirnos virtualmente en otros escenarios académicos y de proyectos. Y pues bueno. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. A mí me encanta poder aportar los 5 centavos que uno pueda a la comunidad de mi alma mater, de la universidad, con el mayor gusto. Y espero de verdad que a todos les vaya muy bien y puedan sacar mucho provecho de esto que vimos aquí y de todo el programa de acompañamiento que ustedes están teniendo en la universidad. Muchos éxitos en esos emprendimientos y mucho ánimo. Vayan para adelante. Gracias, Johan. Sí, ¿no? Muy pertinente ahorita que ya se desenlaza, viene el desenlace de TPI. Estas enseñanzas son bien claves para todos los participantes. Entonces, bueno, a todos los participantes, muchas gracias por su atención, por sus preguntas, a los profes invitados por su asistencia, y a Johan, muchas gracias por esta charla. Estamos en contacto. Jefferson pregunta que si quedó grabada. Creo que ustedes la grabaron, ¿verdad? Por ahí en algún lado. Sí. Sí, tienes que, aquí con Diego, perdón, con Nicolás, o con la organización de TPI, lo coordinas. En el canal de YouTube de TPI estaría allí todas estas charlas, Johan, y también Jefferson. Ok, un fuerte abrazo para todos, un gusto acompañarlos y de nuevo mucha suerte en esos proyectos y en esos emprendimientos. Gracias, Johan, que estén muy bien. Bueno, Feliz tarde a todos. igualmente, feliz tarde, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.